hace ya bastante, ¿verdad? Se hayan podido desarrollar sin ningún problema, porque es una tarea que en principio teníamos de margen hasta final de mes para hacerla corresponder con el final del módulo. Vamos a adentrarnos en esta segunda semana de la formación con la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el TBL, Thinking Based Learning, el tema de aprendizaje basado en el pensamiento. Y si han podido ver las tareas que en el Moodle se presentaban, son también tareas muy sencillitas las que les he propuesto. Esa que iba vinculada a realizar una propuesta de juego en Genially para repasar las claves neuroeducativas más importantes que posiblemente tenemos a nuestra disposición en estos momentos. Una tarea en la que había que abrir una caja fuerte, un breakout. Si alguien ya ha empezado con ella, pues fenomenal. Y si no, les animo a que, lo hagan. Me alegro. Muy divertida. Y luego había una pequeña lectura de un texto, de un artículo, de un autor, un gran autor que se llama Hernández, y que aunque ya tiene unos años, es un artículo, yo creo, muy meditado, muy reflexivo en torno a la metodología de la BP. Y simplemente les pedía que seleccionaran una frase que conectara con ustedes de ese artículo, que la seleccionaran y que explicaran muy brevemente el por qué habían elegido esa frase. O sea, que es una tarea que yo creo que es sencillita y que pueden afrontar sin mucha dificultad, que es lo que espero que surja. Voy a compartir ahora la presentación, pero en lugar de compartir desde el PowerPoint, hoy iba a probar una cosa distinta. Vamos a ver, voy a probar a compartir, a ver si consiguiera, cómo podría verles yo, a ver si consigo verles también aparte de... A ver, si consigo... No sé si ahora... No consigo... Está presentando... A ver si pudiera que se viera... Voy a intentar hacerlo así. No sé si en estos momentos están viendo ustedes ya la presentación, aunque sea en pequeñito. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Es que es un PDF, pero lo que intentaba era procurar no perder la referencia de las caras. Nunca lo he hecho así. Siempre presento el PowerPoint directamente con el Meet y van un montón de intervenciones, de webinars, de formaciones. Pero hay algo que siempre he hecho mucho de menos y es poder ver a las personas con las que estoy hablando. Y lo que nos ocurre cuando estamos en presencial. Hoy tenía una formación presencial en mi trabajo, aquí en Zaragoza, pero era presencial y daba gusto poder estar con personas delante, ¿no? Con docentes delante. Y ahora se me ha ocurrido un poquito antes de empezar, digo, voy a hacer una cosa, voy a convertir el PowerPoint en PDF, voy a presentarlo en formato de PDF y aunque pierda un poco la interactividad de ir añadiendo una frase después de otra con los diferentes clics, aunque pierda esa interactividad, por lo menos que pueda ver las caras. Y si en algún momento tengo que volver a la presentación para ver un vídeo, como será el caso, pues bueno, pues salgo de aquí, paso a la otra pestaña y listo. ¿De acuerdo? Así que espero que no salga demasiado mal. Si no, me lo dicen ustedes. Y entonces ya vamos a meternos con esa segunda sesión de las 3 que componen este cuarto módulo de las sesiones presenciales, como les decía, BP y TBL, y ya dejando esa referencia para la sesión del próximo jueves, última sesión presencial, que va a ser muy bonita sobre la inteligencia emocional y la educación emocional y la conexión de este ámbito de la educación, que no es en realidad una metodología, pero que sí tiene mucha influencia en el aprendizaje del alumnado. Entonces, eso es lo que haremos la semana que viene. Bueno, y empiezo con una noticia luctuosa, una noticia triste. Vean ustedes el cuaderno de matemáticas y aquí en honor a Jesús Castañeda, al CIEF que nos acoge, el Centro de Investigación, Estudios Matemáticos. El cuaderno de matemáticas ha muerto. Hay quien dice que ha sido por un infarto, como pueden leer ahí, por hacer demasiado ejercicio. Y todos sabemos que hacer ejercicio es bueno. Eso no lo dice la medicina desde hace mucho tiempo. Pero demasiado ejercicio quizá no sea tan bueno. Hay quien dice que se ha suicidado porque tenía demasiados problemas. Y no es que los problemas no sean buenos. Los problemas nos ayudan a crecer. Pero demasiados problemas... ¿Por qué he hecho este pequeño juego, esta pequeña broma aquí para en honor de Jesús y del CIEF? Para recordar
algo que yo creo que es importante. Cuando en el contexto educativo trabajamos con ejercicios, por ejemplo, hacemos ejercicios de la tabla de multiplicar, 7 por 5, 35, o cualquier otro, o en ámbitos lingüísticos hacemos ejercicios vinculados a la lengua, al inglés, a la geografía, estamos trabajando solamente sobre contenidos teóricos, sobre conocimientos teóricos en realidad. Y eso es importante porque para poder utilizar las matemáticas a niveles superiores, a niveles de procesamiento cognitivo superior, necesitamos primero aprender las tablas de multiplicar. Es decir, necesitamos efectivamente el ejercicio. Ahora bien, recuerdo una vez, hace años, que leí un librito muy interesante que se llamaba Cartas a Piaget. Sé que Piaget les suena a todos ustedes. Y en ese librito, un amigo de Piaget, que era ingeniero, le preguntaba a Piaget, ¿cuántas sumas tiene que hacer un niño para demostrar que sabe sumar? Creo que es una pregunta súper potente, súper inteligente, porque creo que a veces nos empeñamos en hacer demasiado ejercicio, demasiadas sumas. Hay que permitir que una vez que el niño nos demuestra que ya sabe sumar, que sabe la mecánica, la pueda aplicar en contextos escolares para resolver precisamente lo siguiente, los problemas. Esos problemas que si los agobian mucho pueden llevar al suicidio, como le ha pasado al cuaderno de matemáticas, pero que son necesarios porque permiten aplicar el conocimiento, el ejercicio, lo que hemos aprendido con el ejercicio, para resolver algo. Ahora bien, en ese contexto, lo que antes eran conocimientos, el ejercicio se basa en conocimiento teórico, ya se convierte en algo diferente, que es capacidad. Y cuando el alumno es capaz ya de coger la multiplicación y aplicarla para resolver un problema tomando decisiones, en ese momento demuestra capacidad. Y he dicho bien, ¿eh? He dicho tomando decisiones. No con una traslación mecánica de la multiplicación, porque si al niño le ponemos un problema de multiplicar después de enseñarle a multiplicar, en el que simplemente aparecen dos cifras, los niños que son muy hábiles lo que van a hacer es coger las dos cifras, posiblemente sin entender ni siquiera lo que le pide el problema, las van a multiplicar porque es lo que me acaba de enseñar Martín, y el problema incluso le sale bien, el resultado sale bien. Sin embargo, el niño no sabe lo que ha hecho ni en realidad ha tomado decisión alguna. Bueno, ¿cómo conseguimos que el alumno tome decisiones para pasar del conocimiento teórico a la capacidad, del ejercicio del problema, pero el problema ya con capacidad? Bueno, pues si yo le enseño a multiplicar al niño, lo correcto ahora sería plantearle varios problemas. De esos problemas, algunos se resuelven multiplicando, que es lo que le acabo de enseñar, pero otros se resuelven sin tener que multiplicar. ¿Cómo? Utilizando aquellos recursos, aquello que ya tiene en su mochila matemática, esos aprendizajes que previamente ya les hemos enseñado antes de multiplicar. Y otros problemas, incluso en ese mismo contexto, los va a tener que resolver multiplicando, pero además haciendo algo más que ya sabía. Y es el propio niño, la niña, la que toma la decisión de si multiplica o no multiplica o combina la multiplicación con la resta o qué tiene que hacer realmente para solucionar el problema que le acabamos de plantear. Esa es la gran diferencia. En el momento en que el alumno ya resuelve problemas en contexto escolar, es decir, demuestra capacidad tomando decisiones, hay que dar un pasito más allá. Y ese pasito más allá es el que nos mete en el terreno de las competencias. Vamos a pasar de la capacidad a la competencia. La competencia también es una capacidad, pero en mayúsculas. Es ya, cuando el alumno es capaz de aplicar esa capacidad, en este caso de multiplicar, pero en diferentes situaciones y contextos, incluso diferentes a los escolares. Lo puede aplicar en su vida, lo puede aplicar en contextos fuera del colegio, de lúdicos, cuando va a la tienda y ve lo que valen esas chucherías, esos dulces, y entonces sabe que tiene en el bolsillo no sé cuánto dinero de su paga semanal, hace sus cálculos mentales y entonces sabe cuántos chicles va a poder comprarse, etc. En ese momento está haciendo un uso competencial de la multiplicación. Como en la escuela, en el ámbito educativo, no podemos ir detrás de los niños en la vida o detrás del alumno en la vida, ese no es nuestro cometido, lo que hacemos es recrear situaciones escolares que se acerquen a la vida, que sean lo más parecidas a la vida para que el alumno, lo que ya me ha demostrado en un problema escolar, en un problema del libro, donde tenía que multiplicar gallinas por huevos para saber la producción mensual del granjero, aunque los huevos y las gallinas no le interesaran para nada, ahora ya lo va a aplicar en un contexto donde sí, que le resulta familiar, porque es un contexto cotidiano para el niño. Las claves es que sean contextos significativos, motivantes o funcionales. Funcionales para el alumno, que perciban funcionalidad en su vida. Si conseguimos que el contexto sea o bien motivante, o bien funcional, o bien significativo, o cualquiera de los tres,
elementos, esas 3 características, tendremos un contexto realmente competencial. Eso en España, no sé muy bien, porque a veces las denominaciones cambian de un país a otro, es lo que denominamos como tareas competenciales. Es decir, proponemos al niño que resuelva una serie de problemas, de actividades, si estamos en ámbitos humanísticos o lingüísticos, pero primero parte de un contexto que le anima, que le motiva a tener que hacer esos ejercicios, esas multiplicaciones o resolver esos problemas. Eso es una tarea competencial. Sin embargo, hay más formas de llegar a la competencia. Y una de ellas es, posiblemente la más potente, sería las metodologías activas. Y ya el otro día hablamos de cooperativo y hablamos de cómo al trabajar en cooperativo trabajáramos lo que trabajáramos, siempre la competencia lingüística comunicativa, las competencias de aprender a aprender, las de sentido de iniciativa, las competencias sociales y cívicas, se ponían en juego. Porque el contexto del aprendizaje activo es realmente muy cercano a lo que se necesita en la vida para resolver problemas, situaciones. Bueno, pues hoy vamos a afrontar otra metodología que es tremendamente interesante porque tiene un gran valor competencial, como va a ser el ABP. Así que toda esta introducción que les he hecho con este pequeño cuaderno moribundo iba en esa línea de entender bien que el ABP, igual que el TBL, nos va a permitir de forma más sencilla a los docentes dar el paso desde la capacidad a la competencia. Sabiendo que no podemos olvidar el ejercicio, hay que enseñar a multiplicar las tablas, que luego hay que hacer algunos ejemplos en contextos escolares, de libro, de cartilla, vale, eso no hay problema, pero que enseguida hay que dar un pasito más allá para, a través de tareas competenciales o metodologías activas, llegar a un trabajo que realmente sea más útil para la vida como es el de la competencia, ¿vale? Bueno, paso entonces diapositiva y como estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de plantear las propuestas matemáticas también de alguna manera distinta. Y ya el otro día les introduje ese concepto de las cuñas activas, esas cuñas que metemos para recuperar la atención del alumno, pues yo voy a seguir con el contexto matemático y eso ha sido una invitación, ya que Jesús estaba allí, digo, pues ¿por qué no hacer esos guiños al cielo? Les voy a pedir que encuentren una corona, una X y unas gafas de sol. Les voy a pedir que encuentren estos 3 puntos, esos 3 elementos, que imagínense que los van a señalar con un puntito en la imagen que va a aparecer a continuación. Pero ahora bien, antes de que yo les muestre la imagen, imagínense que estamos en una sesión de matemáticas y hemos hablado de formas geométricas. Y yo les he explicado que estaba el círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Y entonces ahora mi pregunta, antes de que vean la imagen, sería la siguiente a mi alumnado. Si unimos los 3 puntos, el punto que encontraremos la corona, la X y las gafas de sol, esos 3 puntitos, los unimos con una línea, vamos a imaginarnos, antes de hacerlo, ¿qué figura geométrica nos saldrá? Así que, por favor, si se animan activando el micro a alguien y me da la respuesta, ¿qué figura? Muy bien, Carla, adelante. ¿Un triángulo? Muy bien, esa es la respuesta que habitualmente me van a dar mis alumnos. Profe, nos has enseñado que hay una forma geométrica que tiene 3 vértices, 3 lados, pues formarán un triángulo. Y entonces yo les digo, ¿y si los 3 puntos están alineados? ¿Están en línea? Vale, y entonces encontramos un punto de reflexión distinto. Y es que podemos unir 3 puntos sin llegar a formar un triángulo, porque hemos formado algo distinto a una figura geométrica, que será la línea, un concepto también matemático, ¿verdad? Y ese punto de reflexión es tremendamente interesante, aunque todavía tenemos que descubrir si saldrá una línea o un triángulo. Así que vamos adelante, a ver lo que sale. Ahí tienen la imagen. Les dejo un minutito para que busquen. Recuerden, una X, una corona y unas gafas de sol. ¿Qué tal va? ¿Se va encontrando alguna de ellas? Yo ya encontré los lentes, las gafas. ¿Las gafas ya están por ahí? Vale, a ver. Las gafas ya. ¿Alguien encontró la corona? Están. Pues está la corona. Yo ya encontré la corona. Genial. ¿Y la X se ha encontrado? A ver. Sopla, nos ve dónde está. Ya encontré la corona y
No es cierto. Las gafas, la X. Muy bien, veo que ya vamos a dar ya esa respuesta y a ver si descubrimos si teníamos un triángulo, teníamos una línea. Ay, perdón, aquí lo tenemos. Efectivamente, no solamente había una X, había dos X. Una al lado del otro, esos ojitos de ese perrillo abajo. Y efectivamente, si unimos esos 3 puntos, formaría un triángulo e incluso podríamos plantearnos qué tipo de triángulo es y avanzar un poquito a partir de esta cuña de activación cognitiva. Pero recuerden que esto no solamente tiene un valor de conexión con el currículum, sino que tenía la función también de activar el córtex prefrontal, de activar la zona que gestiona las funciones ejecutivas. Carla, sí, adelante. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Porque, ¿cómo le podríamos explicar al niño si encontrara una X en la parte de abajo, donde está el perro con una patineta? Sí. Del lado izquierdo, hay 3 formas que parecen una X y las 3 forman un triángulo. Sí, las 2 montañitas, que en realidad no son una X porque no llegan a cruzarse del todo. Son casi como unas montañitas, unas M's. Pero están esas 2 montañitas, así es, pero entre esas 2 montañitas hay 3 formas que sí parecen una X. Supongo que es como, no sé, como polvo, como... No sé. Vale, nubes, las nubes, sí. Así, las nubes. Esas nubecitas, vale, bien. Si algún alumno hubiera podido imaginar que esa nube podía representar la X, tampoco hubiera pasado nada. Hubiéramos formado los 3 puntos y volveríamos a tener el triángulo. Al final, siempre que una respuesta esté bien justificada, y ese es el valor. ¿Cuántas veces nos formulamos la pregunta? Estas famosas, yo recuerdo una que se hizo muy viral, estaba el triángulo rectángulo, donde se le pedía al alumno, esto es de un examen real, se le pedía al alumno que hallara dónde está la X. Le preguntaba, o sea, halla la X, me parece que era la pregunta del profesor. Claro, la X representaba la hipotenusa de ese triángulo y lo que quería el profesor es que se aplicara el teorema de Pitágoras. Y la respuesta del alumno fue poner una flecha hacia donde estaba la X y decir, aquí está, profe, la tienes aquí. Y la señaló simplemente así. Claro, a veces el cómo preguntamos condiciona. ¿Fue una buena respuesta del alumno? ¿Fue una mala respuesta? En principio, desde la propia lógica del alumno, no fue una respuesta errónea. Luego habría que decirle, bueno, pues no me has dado una mala respuesta, pero ahora yo quiero saber si realmente tú conoces el triángulo de Pitágoras, ¿no? O sea, el triángulo, el teorema. Entonces tenemos que pedirle que aplique el teorema de Pitágoras para calcular el valor, no hallar la X, sino el valor de esa X. Así que mientras nos justificara bien el alumno, no habría habido ningún cambio en esta cuña. Se habría formado también el triángulo, perfecto. No diríamos nunca que ha cometido un error, ni mucho menos. Gracias. De nada. La escuela, ¿qué hizo la escuela con el conocimiento? Pues hizo lo que planteó también la ciencia en el siglo XIX, que fue compartimentar el saber para poder estudiarlo de una manera un poquito más profunda. Lo que se pensó es que, dado que el mundo es complejo, es obvio, si lo parcelábamos, si algo que es complejo lo parcelamos en partes más sencillas, podemos estudiarlas y abarcar un poquito más esa realidad, ¿no? Bueno, pues eso que es cuestionable hoy día también, ¿no? Desde la teoría de sistemas, pero la escuela hizo una reproducción de ese modelo de la ciencia y al final se crearon las materias, matemáticas, lengua, geografía, etcétera. Se parceló el conocimiento y se enseñó al niño desde parcelas del saber, pero con un problema, porque si al final de ese proceso hubiéramos enseñado al alumno cómo integrar todas esas facetas del conocimiento previamente separadas, quizá no habría tanto problema. La dificultad surge cuando el niño sale del sistema educativo de la educación obligatoria y nunca se le ha enseñado a integrar las matemáticas con la lengua, con las ciencias naturales, con la geografía, con la música, con la educación física, porque nadie se ha ocupado de hacer ese proceso de integración. Precisamente lo que hace la ABP, esta metodología del aprendizaje basado en proyectos, es un modelo de aprendizaje donde las diferentes materias se integran, donde las diferentes materias se globalizan o se trabajan de forma interdisciplinar para plantear la realidad tal y como es en la vida. Por eso ahí he añadido ese concepto de vida. Los colores en la vida no están separados. Los colores en la vida están mezclados o, cuanto menos, unos al lado del otro, pero no están separados unos de otros. Esta es la potencialidad de esta metodología
que va a acercarse realmente a las situaciones, problemas que la vida nos va a plantear. Desde el punto de vista neurológico, podríamos incluso encontrar una base en cuanto al potencial de esta metodología y la propia forma de funcionamiento de nuestro cerebro a nivel de aprendizaje. No sé si lo comentábamos el otro día, porque ya no, de una vez a otra ya no sé lo que al final cuento o no cuento, pero en definitiva, desde el punto de vista de la neurociencia, de la neurología, el aprendizaje podríamos definirlo como la creación de redes sinápticas estables o con una relativa estabilidad a nivel cerebral. Esto, que podría ser una definición de aprendizaje, incluso de memoria desde el punto de vista neurológico, tiene mucho que ver con cómo se construyen al final los saberes desde esta metodología del ABP. Las redes sinápticas, cuanto más profusas, cuanto más expansivas, mejor. Si conseguimos que el alumno aprenda las matemáticas desde la música, desde ámbitos lingüísticos, desde diferentes materias, vamos a involucrar diferentes áreas cerebrales. Esa forma de trabajo lo que está haciendo es crear una red sináptica mucho más potente que las propiamente limitadas a una parte de la corteza cerebral. Luego hablaremos un poquito más de esto y profundizaremos. Pero si algo tiene el ABP es que precisamente cuando conseguimos que las matemáticas, por ejemplo, se aprendan desde la música, desde la actividad física, desde lo lingüístico, desde la biología, desde la geografía y la historia, desde la filosofía, incluso cuando conseguimos que tantas materias intervengan, muy diferentes áreas de nuestra corteza cerebral se van a implicar en el aprendizaje de ese contenido matemático. Y por tanto, la red que se va a crear, las conexiones, van a ser tremendamente ricas. Los aprendizajes van a ser mucho más significativos. Al final, yo creo que habría que tener muy en cuenta, y luego os insistiré en esto, que cuando un aprendizaje conecta con otros aprendizajes, tenemos muchas más garantías de que ese aprendizaje se consolide y permanezca en nuestro cerebro. Es decir, que al final se almacene en nuestras memorias a largo plazo. Y en ese proceso de almacenar la información con vistas a largo plazo, es absolutamente esencial crear conexiones con conocimientos previos existentes. Es el concepto que todos denominamos como aprendizaje significativo, ¿no? Y que los modelos constructivistas del aprendizaje pusieron muy en juego, Ausubel, etc. Jesús Castañeda tiene un libro muy, muy reciente, supongo que les habrá pasado algún tipo de información, que va a presentar dentro de muy poquito, que aborda muy bien los modelos de aprendizaje desde sus orígenes, desde los más recientes, pero bueno, desde los modelos más potentes del siglo XIX hasta los modelos actuales basados en la neurociencia. Y les animo a que ese libro lo lean, es un libro de lectura muy amable, les va a encantar. Así que no estoy haciendo propaganda, Jesús, pero como yo estoy en ese proceso, me estoy terminando doctor. Ya lo voy a contratar, gracias. Estoy terminándomelo de leer y por eso ahora me ha venido a la mente. Bueno, sigamos. Si hemos de hablar de plasticidad cerebral, un poco intentamos también ese concepto, aunque yo creo que en los módulos anteriores, sobre todo en el primero, ya se les ha planteado. Hablamos de un concepto tremendamente potente que habría que enseñar a los alumnos desde que son muy chiquitines, incluso jugando, haciendo sus modelos de cerebro en plastilina y dándose cuenta que esos cerebros en plastilina se pueden modificar, porque realmente es también lo que ocurre con nuestro cerebro, de forma muy similar a lo que pasa con la plastilina. El concepto de neuroplasticidad o de plasticidad neuronal abre todas las expectativas al niño. Ya no vale eso de yo soy malo en matemáticas, yo soy malo en la música, yo no valgo para... Eso es lo que hay que romper. Puede que yo no sea bueno en matemáticas, puede que no sea bueno en la música, pero si me esfuerzo, y ahora veremos las condiciones para que se produzca la plasticidad, si me esfuerzo, si pongo empeño y atención, voy a conseguir mejorar mi cerebro de forma muy, muy importante. Y voy a conseguir, al final, incluso ser bueno en matemáticas. Mejor no seré un genio, porque mis actitudes son las que son, pero incluso puedo ser bueno en matemáticas. Hay tres procesos muy vinculados a la neuroplasticidad. El primero es que con la práctica repetida, vamos a alterar, como aquí les planteo, la sinapsis, el número de sinapsis neuronales y de espinas dendríticas. He puesto una imagen de Ramón y Cajal, el premio Nobel, y ahí se ven muy bien esos puntitos que hay asociados a las dendritas. Esos son las espinas dendríticas, que fue el primero en dibujarlas, en reflejarlas y en hablar de ellas. Bueno, pues una de las formas en la que la plasticidad cerebral se manifiesta es por el aumento de espinas dendríticas, porque son el punto de conexión con el que una neurona habla con otra neurona. Por término medio estamos hablando de unas 10.000 espinas dendríticas en cada neurona de nuestro cerebro y de unos 10.000 terminales axónicos.
Y eso es una cantidad increíble, ¿verdad? También se produce plasticidad cerebral por la reconfiguración de las redes neuronales que tenemos, que se van expandiendo, van creciendo o se van interconectando unas con otras. Y por último, a través de los procesos de neurogénesis, que ya sabemos que se producen en un par de zonas del cerebro, pero fundamentalmente la que nos interesa es la asociada al hipocampo, de la que yo creo que el otro día hablamos un poquito, ¿no? Al hablar del movimiento, la importancia del movimiento. Así que, en suma, cuando aunamos estos tres procesos vinculados a la plasticidad cerebral, lo que conseguimos es cambios no solo a nivel funcional, sino incluso cambios en el tamaño de la corteza cerebral implicada, de las zonas cerebrales implicadas en esos aprendizajes. Y este es el gran potencial de la plasticidad cerebral, que los cambios no son únicamente funcionales y que se van a producir a lo largo de todos los procesos, de todo el proceso vital del ser humano, no solamente en la infancia. Paso, un momentito, que tengo aquí el tasador. Miren a este caballero. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cuerpo y también de su propio cerebro. ¿Quién es este señor, este deportista? Porque esta imagen es de hace muchos años. Es una imagen vieja, bueno, es una fotografía. Supongo que no le sonará mucho, ¿verdad? Imagino que no. Bueno, pues este señor que ven ahí es un señor que en su época joven, ya de estudiante de medicina, también se dedicó a cultivar su cuerpo. Y de la misma manera que percibió que su cuerpo se modificaba con el entrenamiento, intuyó que el cerebro se podía modificar también con la práctica del entrenamiento. Ese hombre fue el gran Ramón y Cajal, el primero de los grandes neurocientíficos, el primero que pudo demostrar que las sinapsis neuronales existían, que las neuronas no estaban juntas, se conectaban y había un espacio ínfimo, pequeñito, que tenía que salvarse, y el primero que intuyó, además, ese concepto de la plasticidad cerebral, con esa semejanza entre lo que se produce en el cuerpo y se produce también a nivel cerebral. Los experimentos y las investigaciones en el campo de la plasticidad cerebral son ya clásicas y se pueden remontar ya, como ven, a varias décadas. Los experimentos en torno a la música de Elber y otros son muy conocidos, como las partes de la corteza cerebral que tienen que ver con la flexión de los dedos de la mano izquierda, que son los que puntean en las cuerdas de violín, están en los violinistas profesionales bastante más desarrolladas. Hoy sabemos que los músicos profesionales, su corteza auditiva es un 30% aproximadamente mayor que la corteza auditiva de las personas que no estamos dedicadas a la música. Hoy sabemos que cuando un violinista o un músico profesional en general está escuchando música, en su corteza cerebral se activan, aunque no esté tocando, las áreas de la corteza motora que están implicadas en los movimientos de esa pieza musical. Si es violinista, se activan las zonas de punteo de la mano izquierda. Si es un guitarrista o es un pianista, se activan las zonas de su cuerpo asociadas a tocar el instrumento, porque va mentalmente reproduciendo desde su corteza motora los mismos movimientos, aunque no mueva las manos. Maguire, los experimentos de Maguire son también clásicos, que supongo que habrán oído, sobre los taxistas de Londres, una ciudad tremendamente compleja y en una profesión en la que tienen que pasar un examen que, por lo visto, debe ser muy, muy complejo para poder obtener la licencia de taxista. Bueno, el hipocampo, la zona que se ocupa de las memorias, también además de las memorias a largo plazo y emocionales, de las memorias espaciales, el hipocampo de los taxistas de Londres está bastante más dimensionado que del resto de la población londinense. Y parece que esto no va a ser una casualidad. Así que estamos ahí en un campo de estudio y me he remitido a las investigaciones un poquito más clásicas para darnos cuenta de que ya hace unos años que se viene trabajando en este campo. Esta es un poquito más reciente, pero vamos, o sea, bueno, más reciente no, de la misma época, pero tiene mucho que ver con algo que luego les quiero comentar al final de la sesión. Este trabajo de Pascual León nos habla, también se hizo con personas pero no músicas, que no sabían en realidad tocar el piano, y lo que se les planteó es aprender una pequeña secuencia en la que tenían que utilizar todos los dedos de las manos y repetir esa secuencia de entrenamiento al piano durante 2 horas diarias, durante una semana, 5 días, de lunes a viernes. En principio el experimento fue ahí, luego se amplió varias semanas, pero es muy ilustrativo, primero, cómo se muestra ya el cambio en la activación de la corteza motora vinculada a la flexión de los dedos
justo con el paso de 5 días, ven entre el lunes y el viernes, cómo se produce esa pérdida entre el fin de semana, porque no vale con trabajar 5 días, eso produce un cambio, pero si no seguimos trabajando, ese cambio se revierte, hace falta más entrenamiento, más práctica, pero vamos viendo cómo se va incrementando paulatinamente en esas áreas dedicadas a la tarea que se le ocupa. Y una parte muy interesante de este estudio, y es la que quiero ahora poner un poco en valor, es que hubo 2 grupos experimentales. Bueno, hubo un grupo experimental que efectivamente trabajaba 2 horas diarias durante 5 días tocando el piano, haciendo los ejercicios que les habían enseñado. Pero hubo un grupo experimental B que se les enseñó la secuencia, les pusieron delante del piano, pero no les permitían tocar las teclas del piano. Solo podían visualizar el ejercicio durante el mismo tiempo que los otros compañeros estaban tocando. Como resultado de estos 2 grupos, al contrastar los cambios en su corteza motora, resultaron que los cambios que se habían producido en ambos casos fueron cambios significativos, pero al comparar uno con otro no había apenas diferencia. Y esto es lo realmente increíble. Es decir, solamente con la imaginación, con la visualización, la propia corteza motora consiguió expandirse, desarrollarse. Es decir, el aprendizaje en definitiva, y esto es realmente potente, genera cambios en el cerebro, modifica nuestro cerebro. Claro, para bien y para mal, porque el no aprender también va a tener sus consecuencias negativas. Requisitos para la mejora de la plasticidad cerebral que ya he anticipado, tendríamos estos 2. El primero, por supuesto, la práctica consistente. Sabemos que en muy poquito tiempo, en solo esos 5 días, ya hemos conseguido cambios plásticos, pero si no insistimos se van a revertir rápidamente. Por lo tanto, exige una práctica mantenida. Y con el tiempo, ¿en qué proceso sometemos? ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral? Que cuando la práctica es mantenida y repetida, llega un momento en que la atención, que es el segundo de los requisitos, la atención plena, la atención consciente en lo que estamos haciendo, la atención va a pasar a un segundo plano, porque el cerebro, cuando ya repetimos el suficiente número de veces, va a entender que eso que estamos haciendo es realmente importante, sino por qué lo estamos haciendo tanto. Y si es algo que es importante en nuestra vida y lo estamos repitiendo tanto, convendría ser más eficientes. Por lo tanto, va a pasar el procesamiento de esa tarea a zonas subcorticales, en concreto a los ganglios basales, encima del tallo cerebral, la parte posterior de nuestro cerebro. Los ganglios basales se van a ocupar de automatizar. Y esto es lo que ocurre cuando el niño ya sabe escribir o cuando ustedes recuerdan, aprendían a conducir y ya pasaron de estar pendiente de los pedales del cambio de marchas a poder conducir de forma automatizada y hablar con la persona que está a su lado sin ningún problema. Porque los ganglios basales han asumido el mando. Y la atención ejecutiva voluntaria se ha dejado libre para otras tareas, para otros menesteres. Pero eso requirió tiempo. Ese proceso neuroplástico requirió tiempo, ejercicio, mucha práctica. O ir en bicicleta o cualquier otro. Así que práctica y atención, los 2 requisitos que necesita nuestro cerebro. Entendiendo además que cuando practicamos con atención vamos a mejorar los procesos cognitivos implicados en la tarea, se van a producir mejoras en las sinapsis neuronales implicadas y además incluso vamos a producir cambios en las redes neuronales que se ven afectadas por esa tarea, por ese aprendizaje. En definitiva, se va a producir lo que hemos comentado antes, los procesos neuroplásticos. No sé si voy demasiado deprisa, si no me paren, por favor, y me digan, o preguntan si algún concepto de los que voy metiendo, por lo que sea, no se entiende bien. Claves metodológicas para... Sí, dígame. Comentaba que todo muy claro. Vale, genial. Todo perfecto. Muy claro, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a ver cuáles son las claves metodológicas de este ABP, una vez vistas esa conexión con esos niveles neurológicos. Si algo tiene de potencia la ABP es precisamente que es una metodología que permite conjugar muy bien el resto de las metodologías que en este momento, de las clásicas metodologías activas, que sabemos que tienen un gran potencial de cara al aprendizaje porque están muy estudiadas. Por una parte, el aprendizaje cooperativo. Se puede trabajar cooperativo sin hacer proyectos, pero no se debería trabajar proyectos sin hacer cooperativo, porque estamos pidiendo al alumnado que trabaje en equipos, que interaccione, que resuelva problemas, que investigue, y le estamos pidiendo que haga algo sin saber a veces cómo trabajar en equipo, cómo trabajar de una manera coordinada y cooperativa. Por eso es muy conveniente cuando uno trabaja en esta metodología haber dado el paso previo de haber incorporado el aprendizaje cooperativo en el aula.
una vez que el alumnado ya se ha acostumbrado a trabajar en contextos cooperativos, con estructuras cooperativas, con cualquiera de las muchas que hay, aunque manejándonos, como les decía el otro día, con 10, 11 estructuras tenemos suficiente, pero ya saben que pueden emplear una estructura, que hay unos roles a asumir, que se pueden hacer compromisos de equipo. Cuando ya están trabajando en ese contexto es muy fácil pedirles que se metan en un proyecto de investigación y pasar a ese segundo plano. Luego estaría el desarrollo del pensamiento, el TBLE, esta otra metodología que la podemos trabajar de forma aislada y al margen de los proyectos, por supuesto que sí, pero que encajan perfectamente en el ABP por cuanto en los procesos de investigación, de búsqueda, de resolución de problemas, de crear productos, vamos a estar siempre aplicando procesos cognitivos. Y precisamente esta metodología de la que luego les hablaré, el desarrollo del pensamiento, se basa en pensar, pero pensar de forma más eficiente, que es en realidad lo que nos interesa. Y por último les he incluido la educación emocional, sabiendo, por supuesto, que sin ser una metodología es una de las variables más potentes, como les explicaré el próximo día, no solamente para nuestra vida, para mejorar el éxito vital como seres humanos, sino también para el éxito académico, para el aprendizaje. Pero de esto hablaremos el próximo día. Y en los contextos de la ABP, por supuesto, la podemos tener muy, muy en cuenta. Bien, les pongo aquí una infografía, una imagen, que en mi PowerPoint iría por colores, iríamos viendo colorcito por colorcito, iríamos activando, pero bueno, lo vamos a ver aquí ya todo de golpe. Esta es la plantilla de proyectos que yo utilizo. Se inspiró hace unos años en una plantilla que creó Conecta 13, es un grupo de trabajo, de educativo, que en España adaptó a su vez el Canva del mundo de la empresa, que es una plantilla que se utiliza de cara a la comercialización de productos para un poco indagar sobre el público, sobre los clientes y conseguir unas ventas más eficientes. Pero bueno, se hizo una adaptación al ámbito escolar, a los proyectos, y de ese modelo de Conecta 13, que me pareció muy interesante, pero que no encajaba del todo con mi visión del tema, yo creé esta otra plantilla. Bueno, pues la llevo utilizando hace unos años, la hemos utilizado en programas educativos. Aquí en Aragón hay algunos programas institucionales que trabajan en el ámbito de la escuela en primaria y a partir de este año también en secundaria, como el programa PIVA. Bueno, pero son programas que al final trabajan en estas metodologías y estamos utilizando este modelo de plantilla. Este o cualquier otro nos puede servir. Yo voy a contarles este porque a fin de cuentas es el que utilizo. Está basado en 9 fases. Si hay un modelo por ahí y lo están utilizando ustedes o lo ven, que tenga menos fases, otros que tienen más, en definitiva va a ser muy difícil que digamos cosas muy distintas. Los de menos fases es porque algunas de ellas las integran y los de más fases es porque algunas a lo mejor las separan. Pero en definitiva un proyecto no debería ir muy lejos de lo que yo aquí creo les voy a plantear, por lo menos desde mi experiencia educativa. Voy por fase. La primera que ven ahí es cuál es el tema o problema del proyecto. Esa sería la primera, desde mi punto de vista, la primera gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Sobre qué va a ir el proyecto? Y a partir de ahí, como ven, les pongo debajo, va a haber una posibilidad de empezar con la pregunta de arranque. Luego les explico un poquito qué es esto. Pero en definitiva es saber si vamos a hacer un proyecto sobre el cine, si vamos a hacer un proyecto sobre las matemáticas o sobre qué temática. A continuación de ahí buscamos un buen título. Una vez que tenemos un título sugerente, atractivo para el alumnado, vamos a pensar cuál es la producción final. Porque la esencia de todo proyecto está el tener una producción final. Esa producción final puede adquirir diferentes formatos, que ya les pongo ahí. Es decir, qué es lo que queremos hacer, una producción final tangible, luego les comento un poquito más. O qué es lo que vamos a resolver. Vamos a resolver un problema cercano, cotidiano. O qué es lo que queremos averiguar. Y en ese proceso de hacer algo, resolver algo, averiguar algo, tenemos los 3 grandes tipos de proyectos que podemos manejar o combinación de ellos también. Tercer paso, una vez que ya sabemos cuál es nuestra producción final y debe existir, qué es lo que van a aprender en este proyecto nuestros alumnos. Y ahí es donde nuestros objetivos didácticos, o en el contexto de España, ya no hablamos tanto de objetivos didácticos, sino que hablamos de estándares de aprendizaje evaluables, que en realidad es un concepto muy similar. No sé exactamente, si no me lo digan ustedes, si allí están planificando, programando con objetivos didácticos o con otra denominación, o bien con indicadores de evaluación o estándares de aprendizaje, porque en definitiva son conceptos muy, muy similares, cuando no el mismo concepto. Yo que he vivido 30 años de trabajo ya en esta profesión, he ido viendo cómo, en el caso español,
hemos pasado por los cambios de denominación, objetivos didácticos, objetivos operativos, indicadores de evaluación, estándares de aprendizaje, para hablar del mismo concepto. Un concepto que surge en los años 50, fíjense ustedes, con Tyler, el pionero, el padre de la investigación evaluativa. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos planteando aquí es decir, con los elementos que nos marque el currículum oficial, en el caso de México, el currículum mexicano, en el caso de España, el español, cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje o nuestros estándares de aprendizaje, porque definen también esos objetivos que queremos que aprenda y evaluar luego al alumnado. Seguimos, una vez que ya tenemos la conexión curricular, que es muy importante porque un proyecto no puede ir al margen del currículum, lógicamente. Estamos trabajando lo que tenemos que trabajar, solo que en lugar de hacerlo de forma tradicional con el libro, lo hacemos en ese proceso de proyecto de investigación o de resolución de problemas, lo que sea. El siguiente paso sería definir cuánto va a durar este proyecto y cuándo lo vamos a aplicar. Una fase también importante y que conviene hacerla al principio de curso, porque si decidimos que vamos a hacer un proyecto en abril, por ejemplo, y lo decidimos en septiembre, bueno, si se inicia el curso en septiembre, como es el caso de España, estamos con muy buena disposición, tenemos mucho margen para poder, con mucha tranquilidad, ir poco a poco planificando lo que va a ser ese proyecto con todos esos meses de antelación. Os hemos planificado ya, porque llevamos una trayectoria en proyectos, que vamos a hacer un proyecto trimestral, definimos cada uno de los momentos del trimestre, en cada uno de los trimestres, donde se va a realizar el proyecto. ¿Que va a durar, por ejemplo, 3 semanas? Perfecto. Pues en el primer trimestre va a ser última semana de noviembre, primera, segunda de diciembre, o cuando sea. Esas son las decisiones que tenemos que tomar muy al principio y definir cuánto va a durar, porque eso nos va a permitir incorporar los contenidos curriculares más idóneos para ese proyecto. Si vamos a hacer un proyecto que tiene que ver, pues no lo sé, por ejemplo, con los mitos en el ámbito escolar, y lo vamos a hacer en febrero, pero yo resulta que por mi planificación en lengua castellana, resulta que iba a trabajar sobre los diferentes tipos de narraciones, los géneros narrativos, iba a trabajar por mi currículum en abril, pues a lo mejor me es muy interesante no trabajarlo en abril y llevarlo a febrero, porque eso me va a permitir enganchar con el contenido del proyecto desde el área que yo estoy dando, que es la de lengua. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Así que tomar estas decisiones y tomarlas pronto es importante. Luego ya el siguiente paso, 5. ¿Cómo lo presentamos al alumnado? Una parte esencial, porque hay que hacer una buena activación, tenemos que presentarla de una manera motivante, que buscar recursos que realmente enganchen. Pueden ser audiovisuales, puede ser la invitación de un personaje real o imaginario, porque viene alguien disfrazado, un colega, pero alguien viene a presentarnos de forma muy especial en qué va a consistir este proyecto. También en esta fase indagamos sobre los conocimientos previos del alumnado, sobre la temática que sea, qué saben ustedes, qué saben de qué les gustaría saber. Esa es la parte en la que trabajaríamos eso. En la fase número 6, una vez que ya tenemos esto, vamos a diseñar los docentes qué es lo que tiene que hacer el alumnado. Es decir, las actividades, las tareas, en definitiva, y actividades que se van a realizar. Considerando también, como les pongo abajo, qué tipo de agrupamientos. Es decir, definiendo ya si vamos a hacer determinada tarea y actividad, si van a trabajar de forma individual, en pareja, en equipos base, cooperativos, en gran grupo, etc. Eso que quede muy claro aquí. Esta es una parte esencial, porque un proyecto muy bonito, con una temática muy bonita, con un producto final muy interesante, si no está bien desarrollada las actividades que nos llevan a esa producción final, se nos puede venir abajo. De aquí pasaríamos al 7. ¿Qué recursos vamos a utilizar en este proyecto? De todo tipo. Recursos humanos, recursos funcionales, recursos digitales, materiales, cualquier tipo de recurso que nos haga falta y podamos ya empezar a prever. Y por último, siguiente paso, fase 8. ¿Cómo lo vamos a difundir? También está en la esencia de un proyecto, no solamente el trabajo globalizado, no solamente el que haya una producción final, no solamente el protagonismo que se da al alumno, sino también el que se difunda más allá de los muros del aula. Tiene que pasar al centro. Y si es posible, más allá del centro, al barrio, a la localidad, compartirlo. Y ya por último, ¿cómo y con qué evaluamos? Piensen que ya en el apartado 3 ya hemos dicho qué es lo que queremos evaluar. Es decir, ya hemos dicho los estándares de aprendizaje, criterios de evaluación. Lo que queremos evaluar se ha definido ya en el apartado 3. Pero aquí en el 9 definimos con qué instrumentos de evaluación y con qué criterios de calificación. ¿Qué peso vamos a dar a unos instrumentos o a otros, a unos aprendizajes o a otros? Y eso ya queda definido en esta parte. No sé si se puede ver bien que al final
en esta plantilla lo que hemos hecho es un desarrollo de toda una planificación curricular, en un formato quizá distinto al de nuestras planificaciones ordinarias, pero tenemos aquí todos los elementos que requiere, en principio la normativa, por lo menos en España, que requeriría una planificación de una unidad de trabajo con el alumnado. Es decir, estarían reflejados los objetivos, contenidos, propuestas de actividades, estaría reflejado todo. Y los contenidos, no hay ningún apartado que hable de contenidos, pero no es necesario. En la medida que yo he recogido mis estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, como los denominen, me da igual, en cada uno de esos estándares vienen ya los contenidos de trabajo. Cuando hay un estándar que dice comparar diferentes tipos de ecosistemas, no sé qué, ya estamos incorporando el contenido que es tipologías de diferentes tipos de ecosistemas. Cuando el estándar está pidiendo al niño que sea capaz de aplicar la multiplicación para resolver problemas de no sé qué, no sé cuánto, ya estamos incorporando el contenido, que es la multiplicación, y además en un contexto de aplicación a su vida, lo que sea. Así que esa parte no se habría olvidado nunca. Bueno, pues esta es la plantilla que les en principio quiero comentar. Y ahora voy a simplemente a repasar algunos de los puntitos de esta plantilla. No podemos ver los 9, no tendríamos tiempo, pero ver algunos de ellos antes de pasar a la siguiente, a la metodología del TBL. Más o menos ha quedado la plantilla un poquito clara, se ve un poco por dónde iría. Sí, doctor, sí. Vale, Se perfecto. entiende claramente. Pues avanzamos. Voy a pararme un poquito en esta primera parte. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo les decía, fase 1, ¿cuál es el tema de nuestro proyecto? Esto es lo que hay que definir. ¿Vale cualquier tema? ¿Quién elige el tema? Aquí hay muchísimo debate. Por lo menos en España, en los claustros, esto siempre genera ciertas discusiones, porque cuando uno se remonta a los orígenes de esta metodología, a los padres de esta metodología, sí que es cierto que algunos de ellos planteaban siempre que los temas debían ser elegidos por los propios niños y que eso era sustancial en un proyecto. Sin embargo, hoy día, prácticamente para la mayoría de los autores, también para mí, ese no es un requisito esencial de un proyecto. Lo esencial de un proyecto no es que decidan los niños cuál es el tema. Lo esencial de un proyecto está en que se trabaje de forma globalizada, como les decía, que el propio alumno adquiera un protagonismo esencial en la construcción de su aprendizaje, que haya una producción final y que el proyecto trascienda los muros del aula. Esa es la esencia de un proyecto, no tanto quién lo elige. Por lo tanto, desde ese enfoque, yo plantearía lo siguiente. Al menos que la elección del tema cumpla esos 3 requisitos que les pongo ahí. Que tenga potencial educativo. Y va a ser muy difícil que el alumno, sobre todo en las primeras edades, elija un tema por su potencial educativo. Va a elegir un tema simplemente porque le motiva, porque le gusta. Pero va a escapar, obviamente, a su nivel de maduración, el llegar a ver las posibilidades, el potencial a nivel educativo de ese tema cuando queremos trabajarlo desde muy diferentes materias. Sin embargo, el docente sí que tiene esa perspectiva. La segunda condición, lógicamente que sea atractivo el tema para el alumno. Si no engancha con sus motivaciones, con sus intereses, si el alumno no va a percibir que ese tema le interesa, no hacemos nada. Por lo tanto, la elección del tema debe cumplir ese requisito. Pero hay un tercero que generalmente los docentes nos olvidamos. Pensamos en el alumnado, pensamos en el potencial educativo, pero no pensamos en nosotros. Y ese es un enorme error. Porque si alguien tiene que estar motivado para hacer un proyecto, no es el niño, por supuesto que sí. Sobre todo es el docente. Porque exige una carga de trabajo añadida, muy diferente al trabajo normal de aula tradicional y de libro. Y para que un docente se comprometa en un proyecto que le va a suponer también investigar para llegar a sacar recursos variados, atractivos, para llegar a esa producción final va a tener que hacer propuestas muy, muy diferentes a las habituales. Para eso necesita estar muy comprometido, necesita realmente estar muy motivado por el proyecto. Así que si tengo que elegir una temática para un proyecto, ¿por qué no elegir una temática que me apasione a mí como docente? Que apasione al equipo docente, que intentemos que conecte con los intereses de ese grupo de docentes que va a intervenir. Eso es clave. Como a mí no me gusta el cine, ¿cómo voy a meterme yo en un proyecto del cine? Bueno, he dicho el cine, pero el cine me apasiona. Pero es un poco el ejemplo. Así que cuidemos mucho en la elección del proyecto, porque eso es esencial. Y si cumplimos estos 3 requisitos, tenemos un tema, tenemos una elección de tema realmente potente, realmente interesante. Ejemplos de temas o problemas que pueden dar pie a un proyecto. Obviamente hay infinitas posibilidades. Yo, por mencionar algunos, la magia, el cuerpo humano y la salud, el calentamiento global, juegos interculturales, la discriminación de la mujer,
el cine, las emociones, misterios del universo, los cuentos tradicionales o no, leyendas del mundo, los refugiados, animales fantásticos y bestias mitológicas, las matemáticas. Ahí tenemos un montón de ejemplos de temas o problemas que podemos hacer que conecten con los intereses del alumno. Y como yo os decía, podemos utilizar como recurso la pregunta de arranque, de reto, para plantear el tema de nuestro alumnado. Para esos mismos temas que les he puesto antes, ¿podemos aprender con trucos de magia? ¿Puede la alimentación y la vida activa ser nuestra mejor medicina? ¿Es posible un desastre ecológico mundial por el calentamiento global? O bien, ¿cómo podríamos mejorar la calidad del aire que respiramos? O bien, para el mismo tema, ¿cómo cambiaría nuestra vida si aumenta la temperatura media del planeta tan solo 5 grados? Investiguemos sobre eso, a ver qué pasa. ¿A qué juegan en otros países? ¿Por qué no hay mujeres en la historia del arte? O por lo menos, ¿por qué no las vemos? En la historia del arte, o en el fútbol, o en la ciencia. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué en muchos países no ha habido nunca una mujer como presidenta? Como presidente. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Es posible la vida en otros planetas? ¿Podemos encontrar matemáticas fuera de los libros? ¿Podemos encontrarla? A lo mejor eso es un proyecto bonito. No, Jesús, hay matemáticas fuera de los libros. Yo me repito a Jesús, que sé que es un gran experto en este tema. Claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, también siempre estoy aprendiendo, pero sí, desde luego, yo creo que las matemáticas las podemos asociar en casi cualquier fenómeno natural e inclusive social. Entonces yo diría que bueno, los libros nos ayudan tal vez porque es un medio para descubrir eso que ya está ahí en la naturaleza y en la sociedad. Pero finalmente, digamos, si no tuviéramos libros, también podríamos observarlo. Tal vez tendríamos que buscar maneras de poderlo observar, de poderlo descubrir, pero podríamos hacerlo. Qué interesante, claro que sí. Y eso es lo que querríamos transmitir en un proyecto de este tipo a nuestro alumnado. A que incluso, aunque no hubiera libros, las matemáticas seguirían estando ahí fuera. Y podemos descubrirlas. Podemos incluso ser detectives de las matemáticas. Luego les decía, busquemos un buen título para el tema, que sea sugerente. Con esos ejemplos de los que hablábamos, pues tendríamos títulos, por ejemplo, Escuela de Magia y Hechizos, porque podemos utilizar trucos matemáticos, trucos lingüísticos, podemos hacer trucos aplicados a la física, podemos hacer trucos vinculados a cualquier contexto de materia. Eso es lo bonito. La increíble máquina humana, la Tierra está que arde, nuestros centros de colores para la interculturalidad, el proyecto más emocionante del mundo, La mujer invisible, un centro de cine, Exploradores del universo, Enamorar 2 de las mates. Ejemplos siempre avanzando desde lo que hemos visto antes. Posibles títulos u otros incluso más atractivos que este, por supuesto. Hablamos luego de la importancia de la producción final. Lo que queremos hacer, averiguar o resolver. Lo que queremos hacer tiene que ser algo tangible, o bien porque tiene corporeidad, o bien porque socialmente es tangible. Puede que el proyecto se dirija a hacer algo con la residencia de ancianos que tenemos al lado del colegio, del pueblo, del barrio. Y eso aparentemente no se puede tocar, pero es tangible socialmente, porque vamos a hacer algo realmente productivo con estos abuelos. Y en este caso, al final siempre sería averiguar, que serían proyectos de investigación periodística o científica, en función de que empleemos el método científico o métodos de indagación periodística, pero estaríamos averiguando algo. Y luego ya resolver problemas reales, cotidianos, cercanos. No se trata de resolver algo ficticio que está a miles de kilómetros, sino algo que conecte con nuestras necesidades de nuestra vida, o bien a nivel escolar, o bien por el barrio, o bien por la localidad en la que vivimos, etc. Vamos a poner algunos ejemplos para la escuela de magia, preparar una actuación de magia con trucos mágicos que representen a todas las materias, por supuesto, todas las asignaturas. La increíble máquina humana, pues, por ejemplo, un plan de recreos activos y de almuerzos saludables para esos recreos. Y que lo apliquemos a lo largo de todo el curso, que se expanda a todo el curso. La Tierra está que arde, pues vamos a investigar y editar un decálogo en formato díptico, infografía, para mejorar nuestra acción sobre el medio. Nuestro cerebro es de colores, un festival de juegos del mundo y un tutorial en vídeo de esos juegos. Para la mujer invisible, una campaña publicitaria para reivindicar, para visibilizar la importancia de la mujer en el arte, en la ciencia, en el deporte, en la vida cotidiana. Bueno, un centro de cine, creación de cortos y un festival de cine, exploradores del universo, pues por ejemplo una exposición, como pueden ser los enigmas del universo, o Enamorar 2 de las mates, una gincana matemática,
para trabajar con otros alumnos del colegio y los grupos implicados, por ejemplo, actuar en ese proceso de directores del juego, monitores del juego, etc. Son simplemente ejemplos, ¿no?, vinculados a esos. ¿Qué van a aprender? Recuerden, seleccionamos los criterios de evaluación, estándares, objetivos didácticos, y no nos olvidemos, por eso he puesto las CC, que asociados a esos estándares o esos objetivos estarían las competencias clave, que están en nuestros modelos educativos, tanto en el mexicano como en el español. Pero como están asociados, y yo imagino que ocurre igual en su país, a esos criterios de evaluación y estándares, en la medida que trabajamos esos estándares, sabemos que vamos a estar trabajando también esas competencias, siempre y cuando nuestras propuestas no sean solo de ejercicios o no solamente de problemas escolares, sino que se trasladen a esas tareas competenciales o a esas metodologías activas. En el caso de los proyectos lo tenemos garantizado. ¿Cuánto va a durar el proyecto? Lo que comentábamos, en abril, 2, 3, 4 semanas, toda la franja horaria o parte de la franja horaria, 2 horas al día, durante 5 semanas, o es mejor toda la franja horaria, todo el día, pero lo hacemos en 3 semanas en lugar de 5 o 6. Esas son las elecciones que tomamos. Y eso nos permite empezar a elaborar la carpeta del profesor. ¿Qué es esto de la carpeta del profesor? Es la carpeta que una vez que yo tomo la decisión, que yo sé que en abril voy a hacer un proyecto sobre el cine, genial. Pues lo que yo ahora simplemente decido, bien, pues en abril de las asignaturas que yo doy, sé que estos contenidos, estos estándares van a encajar muy bien para este proyecto, los reubico, los dejo para ese momento, pero ahora ya activo el piloto automático. ¿Eso qué es? El piloto automático es, si vamos a hacer un proyecto de cine, no voy a estar todo el día pensando en el cine. Esto es para abril. Ahora yo voy a estar pensando en lo que me toca cada día. Pero sin querer, cada vez que surge algo en mi vida que tiene que ver con el cine y puede ser útil para el proyecto, surge de pronto un vídeo, surge de pronto un artículo que leo, de pronto veo un libro que no sé qué, veo algo que tiene que ver con el cine, pues oye, cuando estamos con ese piloto automático activado, os lo garantizo, les garantizo, porque yo creo que también les habrá pasado, que de pronto decimos, esto me va a ser muy chulo, esto me va a servir, esta actividad, esta dinámica de grupo, para ese proyecto me puede encajar perfecto. Y es el momento no de planificar nada, es simplemente el momento de coger ese recurso y almacenarlo, guardarlo, simplemente guardarlo en esa carpeta física o hoy día mejor digital del proyecto. Guardarlo para que ya, 20 días antes del proyecto, cuando empezamos a hacer ya la planificación de las tareas, de pronto nos encontremos con que hay un montón de recursos que si no hubiéramos tenido esos pequeños momentos de dedicación de guardarlos allí, se nos habrían pasado por alto. Yo tengo muy mala cabeza, soy muy despistado, pues soy como soy, lo reconozco, y gracias a esto consigo descubrir, es muy curioso, consigo descubrir cosas fascinantes que ya ni me acordaba. Digo, ahí va, pero si esto, vamos, ni queriendo habría recordado que ese cuento que encontré tan interesante me iba a ser muy útil o podía serme muy útil para el proyecto, pero afortunadamente lo guardé. Y como estaba allí, de pronto dije, menos mal. También es verdad que en el momento que guardamos, estamos liberando la memoria. Sabemos que está allí y, por tanto, no tengo que tener la memoria yo ocupada en refrescarla, en pensar. Esa es la función de la carpeta del profesor, liberar nuestra memoria, pero llegar al proceso final de planificación de nuestro proyecto con un banco de recursos importante. Bueno, y yo les comentaba que es decisivo que en ese apartado 6, donde planificábamos tareas y actividades, elijamos buenas tareas, buenas actividades. Pregunta muy sencillita. 7 más 3, por favor, igual a... ¿Me contestan? Yo creo que lo tenemos fácil. Muy bien, 10. Genial. Esa es la fácil, ¿verdad? Vamos a ver esta. 10 igual a... 7 más 3. 7 más 3, muy bien, ahí podría ser. 5 más 5 he oído por ahí también. 6 más 4. 6 más 4... 12 menos 2, 2 por 5, 30 dividido entre 3, raíz cuadrada de 100. Claro, no es lo mismo enseñar para acertar que enseñar para pensar. Porque un problema como ese, 100 igual a, tiene infinitas soluciones e implica procesos cognitivos absolutamente más potentes, más relevantes, más complejos que la simple operación de sumarme 2 cifras. Obviamente, para llegar a lo segundo, tengo que haber trabajado lo primero, pero no nos quedemos en lo primero. No nos quedemos en enseñar para acertar, porque un proyecto que se centrara en procesos cognitivos muy poco significativos no tendría ningún potencial de aprendizaje. Si precisamente algo define un proyecto es que moviliza procesos cognitivos superiores. En esa pirámide de Bloom, recuerden a Bloom cuando hablaba en su pirámide
de una primera base esencial que es la memoria, pero por encima de ella de la comprensión, por encima de la comprensión la aplicación, por encima análisis, síntesis, evaluación y creatividad en la punta final. Creatividad, y yo añado siempre, y pensamiento crítico, ojo, y pensamiento crítico, como luego otros grandes pedagogos, Robert Schwartz, Perkins, nos han planteado. Pero abajo, la memoria. La memoria es esencial, está en la base de la pirámide. Quiere decir que sustenta los procesos cognitivos que están por encima. Todo proceso cognitivo se sustenta en los inferiores. Por tanto, la memoria es esencial, pero no podemos quedarnos en ella, ¿verdad? Bien. Esto es bastante más complejo que la memoria. Les voy a proponer un reto matemático. Si estuvieran en grupos presenciales, les pediría que lo hicieran en equipos cooperativos, pero lo vamos a hacer individualmente. Les doy unas pistas. Fíjense en lo que aquí aparece. 1 y 100, vean las dos líneas rojas, 101. 2, 99, 101. 3, 98, 101. Etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. ¿Ven el proceso? ¿Se ve? Esa es la pista que yo les doy. Y ahora viene el reto que yo les lanzo. Sumen todos los números del 1 al 100, es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Los 100 números, sumen del 1 al 100 lo más rápido posible sin utilizar, por supuesto, la calculadora. Pueden utilizar lápiz y papel, eso sí. Cuando tengan la respuesta, la vuelcan, por favor. 15. La pueden volcar en el chat o la dicen cuando tengan la respuesta. Híjole, hermano. 21. 21, 29. 38. Si alguien tiene una respuesta final, por favor, que nos la diga. ¿Vale? Cuando llegue, que sé que todavía no. Yo pienso que Jesús ya la tiene. Él es matemático experto. Jesús, ¿has podido oír el problema? Pero Jesús casi no le vamos a permitir a Jesús que nos dé la respuesta. Ok. Sé que Jesús, aquí es el experto. Este reto no está a la altura de Jesús. Es demasiado pobre para él. Un problema muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y yo les diría, fíjense muy bien en las pistas que les he dado. Porque cuando en un problema, como en la vida, tenemos pistas, no habría nunca que despreciarlas. Hay que aprovechar siempre lo que el contexto, lo que la situación nos ofrece para resolver los problemas, matemáticos o no matemáticos. De manera que si yo les he dado unas pistas, quizás es por algo. A veces las pistas sobran, simplemente son un engaño, pero en este caso no son un engaño. A ver, veo 5.151. Veo por ahí una respuesta. ¿Quién la ha dado, por favor? Si no le importa decirlo. Samara, ¿nos podrías explicar cómo has llegado a esa cifra, por favor? Pues siguiendo la pista de 100 más 1, 101, pues vi cuál sería la mitad de 50 más 51 es 101. Entonces, pues lo único que se me ocurrió es multiplicar 101 por 51 y ya me da esa cantidad. Samara, está genial el planteamiento, solamente voy a modificarlo, a ver si Jesús no nos lo corrige. Voy a modificarlo en un puntito solamente. No sé multiplicar sin calculadora ya. Ah, no, pero eso está muy bien. Samara lo que ha planteado muy inteligentemente es lo siguiente. Si yo tengo un par que me da 101, el siguiente par 101, el siguiente par 101, ¿cuántos pares tengo del 1 al 100? Y ha dicho 51. Ahí ha estado la pequeña pega, Samara. Del 1 al 100 hay 50 pares de números. 50. Tienes razón. 50 por 2 es 100, no 51. Pero el proceso era muy, muy inteligente porque cuando has multiplicado en lugar de 51 por 101, habiendo multiplicado 50 por 101, la cifra hubiera sido muy similar. 5.050 en lugar de 5.151 que te ha salido. Pero el proceso cognitivo que hubieras empleado se adecua muy bien al reto, porque no se trataba de sumar simplemente,
todo podemos sumar. Yo puedo hacer 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10. Pero el reto no es sumarlos, es sumarlos lo más rápido posible. Y por tanto, el proceso de ir número a número es un proceso eficiente. Esta es la importancia de trabajar sobre cómo los procesos cognitivos nos pueden ayudar, si los trabajamos de forma eficiente, a mejorar nuestros resultados en la resolución de problemas. Era complejo, era difícil. Yo sé que para Jesús no, para Samara tampoco en este caso, para las personas que trabajamos en ámbitos no matemáticos, este realmente es un problema complejo, muy complejo. No, sí, también yo empecé por error a hacer mis columnas de 1, 2, 3, 10, hasta el 20, 30, y cuando llegué al 50, escuchaba yo, les di la pista, dije, a ver, ¿cuál es la pista? Dije, pues sí, la pista. Para que siga la indicación de sumen, o sea, yo seguí nada más sumen en vez de seguir la pista. Así que hasta que usted dijo la pista, dije, ok. Perfecto, pero se aprovechó muy bien de mi pista. Claro, es interesante cuando al alumnado le proponemos problemas de cualquier tipo, pero en las matemáticas también, tanto lo que yo decía antes, que puedan tomar decisiones respecto a lo que ya sabían, no sabían, pero también incluso planteándole situaciones en las que sobra información y resulta que hay más información de la que necesitan. No es este caso, pero puede haber problemas y eso es muy, muy interesante plantearlo así, donde el alumno tenga que ver qué es lo que necesita para resolverlo, despreciando cosas y al principio se pregunta, profe, ¿por qué nos pones esto si no tiene que ver con el problema? Llega un momento que ya no nos preguntan eso, porque se dan cuenta de que habitualmente les hacemos pensar incorporando más información o a veces incluso menos. Un problema una anécdota que cuento a menudo es cuando plantea a unos alumnos el siguiente problema. En una clase hay 5 filas de mesas y en cada fila de mesas hay 4 pupitres. 5 filas y 4 pupitres por fila. Y les repetí los datos. Era un problema de cálculo mental. Y a continuación les dije, ¿cuántos años tiene la tutora del grupo? Bueno, pues en ese proceso, la gran mayoría de los niños, ¿qué creen que me hicieron? Me cogieron las filas y me cogieron las mesas, me las multiplicaron. Y estaban convencidos de que la profesora tenía 20 años, la tutora del grupo. Obviamente ahí faltaban datos, porque no se puede resolver un problema como saber los años multiplicando mesas por sillas. Bueno, pues en ese proceso, cuando ya acostumbramos al alumnado a ese tipo de cositas, ya empieza a ser muy interesante. Recuerdo la pregunta que un niño le hizo, un niño además de la República Dominicana, que estaba trabajando en el colegio en el que yo trabajaba. Yo dirigía un proyecto de innovación, de competencias, y la tutora que estaba aplicando ese proyecto que yo elaboraba, aplicaba un problema en esta línea de que faltaban datos, y el niño en esa clase le dijo a la profesora que se llamaba Marina, perdone, te has equivocado. Dice, has mezclado 2 problemas. Dice, nos contabas unas cosas, pero luego nos preguntas otra. Es como decir, yo hablo de filas y mesas y luego nos preguntas la edad. Dice, te has equivocado, has mezclado 2 problemas. Y esa fue una respuesta tremendamente inteligente del niño. Luego ya se dio cuenta de que hay problemas que en matemáticas se resuelven bien, de forma eficiente, dando como respuesta, Martín, profesora, no lo podemos saber con los datos que nos da el problema. Este problema no se puede resolver, necesitaríamos información adicional. Y esa es la respuesta correcta a ese problema. Y ese problema está bien resuelto con esa respuesta. Y no multiplicando mesas por sillas, lógicamente. Vale, avanzamos un poquito más. Hablaba también de la visibilidad, ven que no me detengo en todos los apartados, pero de la visibilidad del proyecto, de que ese proyecto salga fuera del aula. Y si estábamos ya que, como estoy utilizando muchos ejemplos matemáticos, pues si estábamos con las matemáticas, que las matemáticas se vean en el centro, fuera de mi aula. Y entonces aparecen escaleras con tablas de multiplicar, con números, por ejemplo, con el tema de los ángulos. Y eso se comparte entonces de esa manera también con el resto del colegio y, por supuesto, se puede compartir con redes sociales, se puede compartir con la comunidad, con las familias, de muy diferentes maneras. Pero un proyecto es esencial que trascienda los muros del aula. Y luego, esa otra parte en la que yo les planteaba de la evaluación, importante también al final, entendiendo que para evaluar tenemos que tener instrumentos de evaluación. Pues fíjense, de los diferentes procedimientos de evaluación que tenemos los docentes, uno de ellos son los productos, las producciones del propio alumnado, sus evidencias de aprendizaje. Fíjense la cantidad de productos finales o intermedios que podemos incluir, no todos, los que sean, en un proyecto de forma combinada o de forma aislada. Clasificados en diferentes categorías. Aquí tenemos producciones escritas, producciones orales,
producciones tecnológicas, producciones en soporte físico, producciones sociales, y cualquiera de ellas, siempre y cuando avisemos al alumnado que van a evaluarse, que se van a calificar y que van a formar parte de la nota, se convierten entonces ya en un instrumento de evaluación, porque van a ser sometidas a un proceso de evaluación. Las posibilidades son tremendas, por eso acabo cada una de las columnas con 3 puntitos, para decir, y todavía más las que se nos pueden ocurrir. Pero podemos hacer infinidad de producciones en nuestro proyecto. Este es un ejemplo que, aunque ahora no sea cuestión de adentrarnos ni mucho menos, en la tarea que yo les planteé el primer día, algo puede tener que ver también con esto que les presento. Este es un proyecto de quinto que desarrollé. Ay, no sé si ahora... Esperen porque voy a hacer una cosita, voy a compartir otra pantalla. Dejo de compartir un momento y voy a compartir, pero de diferente forma. Vamos a ver, estoy aquí. Presentar una ventana, pero voy a elegir ahora una ventana distinta. La del... Creo que será esta. Ah, no, pues entonces voy a elegir en tu lugar. No, voy a compartir. Esperen, vamos a hacerlo distinto. Ya ven que me cuesta un poquito estos cambios que estoy haciendo. Voy a compartir toda la pantalla. Comparto. Y entonces me voy aquí. Ya no les veo, pero creo que sí verán ahora el proyecto Space. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve ahorita. Bueno, pues como tendrán en la presentación, y ahí tienen el enlace de Genially, perfectamente, si les apetece en cualquier momento, pueden echar un vistazo porque este proyecto está libre. Es un proyecto simplemente con las 9 fases que hemos comentado, es para quinto de primaria. Se centra, el punto de partida sería el área de sociales, el tema del universo en sociales, pero se trabaja de forma globalizada con el resto de áreas, matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Y aquí teníamos cuál es el tema, el universo y las emociones. Conectamos el universo exterior con el universo interior. De hecho, este proyecto de universo exterior-interior, este nombre de Space viene por sentir, pensar, actuar con competencias emocionales. Es un poco lo que significaba, pero bueno. Luego tendríamos esa fase segunda. ¿Cuál es la producción final? Bueno, pues en este proyecto, que es un proyecto amplio de 5 semanas, contendrá una exposición de maquetas del sistema solar, una galería art emotiva, con obras artísticas de diferente naturaleza, un laboratorio de experimentos científicos y enigmas del universo, una exhibición de bailes y mimos emocionales y la invitación a participar en el gran juego. Este juego es de educación física, Odisea Galáctica, junto con un taller de mindfulness que dirige el propio alumnado. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Estándares, lo que decíamos, de diferentes áreas, cuánto durará, cómo se organiza el horario, cómo lo presentamos al alumnado. Bueno, no voy pinchando en todas las imágenes, por no perder mucho tiempo, qué recursos podíamos pinchar y ver un poquito, cómo lo difundimos, con qué evaluamos. Pero en definitiva, si les interesa pueden echar un vistazo, sabiendo que esta imagen en azul, esta cosita extraña que gira aquí y que pone para el profesor, si pincháramos aquí, les va a acceder al documento de planificación en Word de un Drive que tengo yo. Y allí van a poder simplemente descargarse, si quieren, el Word. En este caso sería la plantilla, como ven aquí, ¿vale? Pero con las diferentes, el desarrollo de este apartado 6 que tienen aquí completado, las diferentes sesiones del proyecto, desarrolladas ya por agrupamientos, gran grupo, individual con equipo base, enlaces a las propuestas de trabajo, etcétera, etcétera, de estas 5 semanas de trabajo. Supongo que lo estarán viendo. Y luego ya con este Genially lo que hacemos es ir utilizando la presentación para en las diferentes sesiones ir trabajando el inicio del proyecto, el despegamos, siempre iríamos de izquierda a derecha, ven, primero el universo a escala, los 5 sentidos, iríamos aquí, la 3 veo, pienso, me pregunto, un universo de emociones, y en cada una de ellas abriríamos algo, por supuesto, ¿vale? Si dábamos aquí, se nos iría a este vídeo que queremos que vean, bueno, etcétera, y activando en cada uno de los momentos. Y lo mismo aquí, la ficha de trabajo de este despegamos, para el profesor la tendríamos aquí disponible. Y en este proceso de este viaje por el universo, iríamos visitando el planeta Curiosidad y en este planeta diferentes retos, actividades a realizar con nuestro alumnado. Iríamos visitando el planeta también Sorpresa, es decir, nos vamos a mover por las diferentes emociones genéticas que veremos el próximo día. Iríamos también al
a planetas no tan agradables como el planeta Miedo. Y en ese planeta Miedo, pues lógicamente van a surgir cosas que hacer, también aquí, como ven. Esto es un Genially, ¿eh? Es un formato de presentación, podría ser similar al PowerPoint. No tendríamos por qué utilizar un Genially, lógicamente, para hacer un proyecto. Es un recurso más. Como es gratuito y se puede emplear, es de una empresa española que lo sacó hace no mucho tiempo y la verdad es que es un recurso bastante visual para el alumnado. Y aquí por lo mismo, Planeta Rabia, bueno, ya ven un poquito el modelo, Planeta Admiración, no, Seguridad, perdón. Y aquí, como yo soy muy aficionado al cine y al cine de ciencia ficción, ya ve que hay algunos guiños a Star Wars, a ET, a esas cositas, pero con las actividades que haríamos en cada uno de esos momentos. Tendríamos el planeta Tristeza, también hay que visitarlo porque está presente en nuestras vidas y tiene su función también adaptativa esta emoción. Entonces haríamos un recorrido y finalmente, finalmente no, después del planeta Asco, también está allí. Al final vamos a hablar de una serie de emociones genéticas en las que vamos a profundizar en la última de las sesiones, pero acabaríamos con la alegría, por supuesto, al final, cómo no. La alegría, el diseño de la exposición final que estábamos hablando, esa jornada festiva donde la comunidad educativa va a poder ver nuestra exposición, nuestros bailes, la gincana, todas esas cositas. Y al final aterrizamos ya en el día de la gran exposición, los momentos finales y lo que incluye esa exposición. Bueno, pues aquí simplemente es un ejemplo de cómo se hace ese desarrollo, o cómo yo he hecho ese desarrollo de ese proyecto que estábamos viendo. Vale, voy a dejar, ahora estoy compartiendo, sí, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, pero ahora ya volviendo al PDF que teníamos aquí para poder seguir teniéndoles a ustedes y viéndome a mí. Así. Creo que ya estamos como antes, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Pues yo no lo veo. Me voy a salir tantito y voy a volver a entrar porque yo no puedo ver su pantalla. Igual los demás tampoco. ¿Están viendo ahora? Yo sí la veo. Yo sí veo mi pantalla, doctor. Voy a ¿Lo ven? Cierro y regreso, doctor. Aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Eso lo están viendo? Sí. Vale, sí. Vale. ¿Por qué es necesario aprender a pensar con destreza? Bueno, pues aquí me gustaría que vieran un vídeo. Entonces voy a hacer, bueno, ya veo que me va a complicar un poquito más la vida, pero voy a hacer lo mismo que antes. Voy a activar, no, aquí creo que les tengo un segundito. Ahora no estoy presentando, creo. Sí, voy a presentar. Vale, toda mi pantalla. Voy a presentar toda mi pantalla. Para que puedan ver el vídeo desde casa. Y el vídeo es este. A ver si lo pueden ver bien. Lo voy a activar ahora. Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West, but when they dug me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave, 'cause I'm a gangster of love. New click, the Axe Effect. Vale, suficiente. Voy a escapar de aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla completa. Vuelvo aquí. Vale. ¿Han visto bien el vídeo de Axe? ¿Se veía? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Pues lo voy a presentar, pero ventana, volvemos a la diapositiva. Y aquí estoy con aquí, la pantalla. Perfecto. Vale, no, he abierto la del PowerPoint. No, yo la que quiero ver es esta, la del PDF. Esta me interesa. Bien. Aquí. Aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Por qué es necesario pensar con destreza? Bueno, hace unos años, una persona en la India demandó a la filial
no hace muchos años, a la filial hindú de Axe porque llevaba 7 años utilizando Axe y no ligaba. Bueno, indagué un poquito más en la noticia. Dije, a ver qué ocurría. Bueno, pues este señor lo que hizo fue en la oficina, después de usar tanto tiempo Axe, una de las chicas de la oficina, una compañía de trabajo, le gustaba. Pues, ¿qué hizo el hombre? Algo parecido a lo que ocurría en uno de los primeros anuncios de Axe, no sé si allí también en México se emitió, en España sí, pues se desnudó completamente, se puso la gabardina, pero se fue al baño, se echó cliente Axe, con la gabardina puesta, fue a su compañera y abrió la gabardina. ¿Y qué es lo que hizo la compañera? Pues en muy buena lógica le dio una buena galleta, un buen tortazo. Bueno, pues el hombre demandó a la filial de Axe en la India por daños y perjuicios, por no ligar y por el daño que había sufrido por la torta de la compañera. Bueno, es necesario aprender a pensar con destreza. Es necesario ser capaces de poder sustraernos a lo que tanto la empresa, el mundo de la empresa, el mundo de la venta, que nos ve solamente como consumidores, pero también de la política, puede ejercer la influencia que puede ejercer sobre nosotros, como objetos de manipulación, tanto para consumir como para votar, etcétera. Ahí es donde metodologías como el TBL entran en juego. Pensar es importante. Vean este bebé aquí, qué capacidad lógica tiene el chiquitín. Si el aceite de oliva está hecho de olivas, aceitunas, olivas, entonces el aceite de bebé está hecho de... ¡Ay, Dios mío! Claro, pero el nivel de pensamiento lógico es increíble, ¿verdad? En este chiquitín. El pensamiento lógico es sumamente importante, solo que no es la única forma que necesitamos los seres humanos para pensar. Ahora bien, es una de las formas más potentes de pensamiento. ¿Cuál es el objetivo de enseñar a pensar, del TBL, aprendizaje basado en el pensamiento? Pues en palabras de David Perkins, uno de los grandes referentes a nivel mundial, posiblemente de los dos grandes referentes hablaríamos de David Perkins y de Robert Schwab, ¿vale? Además, dos compañeros muy unidos, han trabajado juntos muchos años. En palabras de David Perkins nos plantea que el objetivo del TBL es, primero, resolver problemas, pero con eficacia, con eficiencia en realidad, ¿verdad? Mejor que con eficacia. Tomar decisiones bien meditadas y, en tercer lugar, disfrutar aprendiendo toda la vida. Es decir, ser capaces de gestionar el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida que requiere, lógicamente, motivación para aprender. Y eso está ligado con el disfrute. Pero yo pondría también el acento en esas dos primeras cuestiones. Resolver problemas y tomar decisiones. ¿Por qué? Por una parte, porque son dos de las 10 habilidades que para el mundo de la empresa son más relevantes en el contexto de los trabajadores de este momento. Creo que les puse en la primera sesión, creo recordar, si no me lo digan, les hablé del informe Trabajos del Futuro del Foro Económico Mundial, que ya se me ha de la cabeza hace tantos días. Hay un informe que es el Trabajos del Futuro del 2016, que son los trabajos de las habilidades del trabajador del 2020, este año que acabamos de pasar. Entre las 10 habilidades de ese trabajador del 2020, las que planteaban la número 1 era tomar decisiones y creo recordar que la número 3 es resolver problemas. Y las tenemos ahí. Pero es que si analizamos las destrezas de pensamiento de Robert Schwab, el segundo de esos grandes nombres que yo les he mencionado en torno a esta metodología, posiblemente el creador actual, el padre actual de esta metodología, las dos destrezas de pensamiento que están en la cumbre del modelo de Robert Schwab se denominan así: resolver problemas y tomar decisiones. Justamente lo que habla su buen amigo David Perkins. Vale, ya tenemos ahí un poco localizado cuál es la referencia final de este modelo de pensamiento, ¿verdad? Bien. ¿Qué papel juega la memoria como proceso cognitivo en este contexto de enseñar a pensar? Ya hemos dicho, la memoria es importante. Está en la base de la pirámide de Bloom. Pero desde el punto de vista neurológico también tenemos que tener algo muy en cuenta. No somos capaces de aplicar procesos cognitivos a nivel mental relevantes, como podría ser la síntesis, incluso la creatividad, sobre conceptos que no tengamos previamente en la cabeza. Es decir, para poder realmente pedir al alumno que, por ejemplo, compare el ecosistema amazónico con el ecosistema de la localidad donde vive, necesita saber lo que es un ecosistema. Necesita haber introducido en su cerebro el concepto de ecosistema y, por tanto, haber creado una memoria vinculada, una memoria semántica vinculada a ese concepto. De ahí la importancia de la memoria. El problema de la memoria
es cuando hemos abusado, cuando hemos pedido que memorice cosas que son irrelevantes. Todo lo que se va a olvidar dentro de una semana, en definitiva, tiene muy poquito valor para el alumnado. Como yo sé que ustedes son personas ya cultivadas, son docentes, que han tenido que trabajar mucho la memoria, seguro que no les cuesta mucho esfuerzo memorizar esas 2 líneas en 1 minuto. Así que, por favor, a partir de ahora, intenten memorizar esas 2 líneas. ¿Cuáles 2 líneas, doctor? Yo no alcanzo a ver, ¿eh? Las que aparecen en rojo, ¿no? ¿No se ven? Lo pongo más No. grande. Esperen un momento. ¿Así? Doctor, parece que desde la forma donde lo está compartiendo no han seguido avanzando las diapositivas. Seguimos viendo aprendizaje basado en el pensamiento, Ah, el vale. cuadro donde se presentó el video. Vale. Entonces, esperen un momento entonces. ¿Y ahora lo ven? No. Aún no. No, Todavía todavía no. Vale, pues entonces un momento, vamos a probar de nuevo. Pensaba yo que ya lo estaban viendo. Que no estaba presentando. Vale. Pues una ventana y tiene que ser esta ventana. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Sí. Importancia de la memoria. Vale, genial. Bueno, pues nos hemos perdido un poquito. Simplemente para que vean, ya lo verán ustedes, lo que les mencionaba de David Perkins y esto, pero vamos, no tiene más, lo tendrán allí. Y ahora, estas son las 2 líneas, lo que está en rojo, que tienen que memorizar en 1 minuto. ¿Lo pueden ver así bien? Venga. Bueno, me encanta ver sus caras también. Déjenlo porque sé que he pedido algo muy complejo. Y si alguien es capaz de hacerlo esto, pues mi felicitación, porque entonces tiene una memoria increíble, porque esto es muy difícil de memorizar. Ahora yo les voy a preguntar, por favor, ¿por qué memorizar solo 2 líneas les ha resultado tan complejo? ¿Quién me responde a esa pregunta? Porque no está congruente el texto. Sí, Porque no no es tiene congruente. coherencia lineal. Ujú. Muy bien, porque no se entiende, porque eso no tiene sentido. Vale, claro que sí. Primer requisito para que el alumno aprenda algo, lo memorice, que en definitiva no es muy distinto. Al final, todo aprendizaje es una memoria. Aprender a escribir es una memoria procedimental. Aprenderse las tablas de multiplicar es también una memoria, en este caso semántica. Para memorizar, el primer requisito es la comprensión. Y si el alumno no comprende lo que queremos que memorice, le estamos pidiendo algo tan difícil como esto. Jesús, si al alumno le pedimos que memorice el teorema de Pitágoras, sin haberlo entendido, sin entender qué significa eso de el cuadrado de los catetos, el cuadrado de la hipotenusa, pero eso en realidad ¿qué es? Si no lo ha visto incluso tridimensionalmente, ha podido gestionar esa proyección de los catetos al cuadrado, si eso no lo entiende, no lo comprende, le estamos pidiendo algo tan difícil como esto. Lo mismo. Sí. Vamos a intentar resolverlo. Vamos a memorizar estas otras 2 líneas, que es lo mismo que antes, pero ordenado. De Gómez de la Serna. Por favor, memorícenlo en medio minuto, en la mitad de tiempo. A ver qué tal. Esto sí, ¿verdad? Estos sí que son capaces. Ahora lo han incorporado a su memoria de trabajo. Sabemos que la memoria de trabajo es muy limitada, dura entre 20 y 30 segundos, pero ya está ahí. En cuanto pase la diapositiva se perderá, porque tiene que perderse, porque no necesitamos llevarlo a una memoria a largo plazo. Pero si esto fuera importante en nuestras vidas, habría pasado primero por la memoria de trabajo de forma sencilla y luego por insistencia podría pasar a mi memoria a largo plazo. De hecho, esto está en mi memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque esta frase ya la he leído muchas veces. Y entonces, simplemente por repetición, mi cerebro ha dicho, pues Martín, como la has leído tantas veces, será porque es importante para ti. Pues la tengo, para mí está ya a largo plazo. Todo aprendizaje que queramos que el alumno lleve a su memoria a largo plazo, tenemos que asumir que previamente habrá pasado por su memoria de trabajo. ¿Vale? Pero con el requisito de que ha comprendido. Primer requisito, la comprensión. Segundo requisito, que este es importante, que conecte con algo que ya sabía el niño. Y eso tiene que ver con eso de la sinapsis, de las conexiones neuronales. Recuerden, si lo que tengo que aprender, mi cerebro lo conecta con un aprendizaje previo, ese aprendizaje adquiere significación. Si lo que tengo que aprender no tiene nada que ver con lo que yo sabía antes,
ese aprendizaje es realmente complejo. Por eso en la educación construimos siempre poquito a poco. Por eso los modelos constructivistas del aprendizaje, Jesús, que tú mencionas en tu libro, se basan precisamente en ese modelo de ir creciendo poco a poco y asentando lo nuevo desde lo que ya neuronalmente se ha construido en una red de aprendizaje. Sí, Carla, dígame. Estaba más encaminadas hacia el doctor Jesús sobre el título de su libro y en dónde se puede conseguir. Gracias. Bueno, está disponible en Google Play Books. Se llama Introducción a las teorías del aprendizaje. De hecho, si me permite el doctor Martín, abusando de su amabilidad, aprovecho este espacio para hacerles una cordial invitación. Se va a llevar a cabo la presentación el día 29 de enero. Vamos a tener una presentación virtual el 29 de enero a las 4 de la tarde y nos encantaría el poder contar con su presencia. Tenemos el privilegio de que nuestros lectores, nuestros comentaristas, sea el doctor Martín Pinos, de España, la doctora Patricia Pedrosa de Estados Unidos y de México será Ernesto Rodríguez Moncada. Entonces, pues bueno, para nosotros será un placer que nos acompañen. Con gusto, gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos envías la invitación, Jesús. Claro que sí, la compartimos en el grupo, con mucho gusto. Gracias, Jesús. Qué bien, Gracias. ya ven por qué yo mencionaba el libro, porque a partir de la invitación de Jesús, pues he tenido el placer de estar leyéndolo. Me queda muy poquito, este fin de semana lo voy a poder acabar sin ningún problema, pero he tenido el placer de poder leerlo y por eso, como lo tengo tan fresco, inevitablemente me surge algún comentario. Vale, avancemos un poquito más. Nos va quedando ya poquito tiempo. Vamos a ver esa memoria de la que estábamos hablando. Voy a hacer magia con ustedes, ¿de acuerdo? Miren bien esa imagen, porque dentro de un momento va a desaparecer uno de esos elementos. Y a ver si son capaces de detectar qué elemento ha desaparecido. Así que miren bien la imagen. Atención, que algo va a desaparecer. Abracadabra. Y algo desapareció. No es nada fácil. ¿Carla? El grifo, la llave del agua. Muy bien. El grifo, la llave del agua. Genial, Carla. Muy bien allí. Vamos a dar una segunda oportunidad a todo el grupo. Ahora voy a hacer magia. Va a desaparecer uno de estos elementos, pero además se va a sustituir por otro. En el mismo sitio donde estaba ese elemento va a aparecer otro. Así que no solamente hay que descubrir cuál es el que desaparece, sino que si alguien consigue darse cuenta de también, bueno, el que aparece, pues genial. Aquí es un poquito más complejo por cuanto algo desaparece y algo aparece. ¿Lo tienen ya? Es la misma imagen de antes. Hacemos magia. Abracadabra. ¡Ay, perdón! Vale, esto es lo que pasa por la interactividad, por el PDF. Y eso que he cogido la presentación y he ido duplicando diapositivas para permitirme los saltos, pero en esta se me ha pasado. Bueno, pues ya ven, como yo les voy a pasar la presentación, bueno, ya ven que ese tomate, voy a retroceder un poquito para que lo vean. Había un balón de fútbol en ese tomate, aunque no he permitido que pusieran en juego sus capacidades en este momento. Bueno, disculpen, eso pasa por ese intento de cambiar a última hora para intentar verles, aunque no me arrepiento, porque me está dando un gustillo poder estar viendo sus caras. Genial. Bueno, la memoria. Puesto que hay que mejorarla en nuestro alumnado y hay que mejorarla también en nuestras vidas, les voy a dar 6 recursos muy interesantes, tanto para mejorar la entrada de la información a nivel cerebral como la recuperación, porque la memoria tiene esos dos procesos, un proceso de almacenaje y un proceso de recuperación. Bien, y lo vamos a recordar con cada una de las letras de la palabra memoria. Ahí tienen, la M. Recuerden, multiplicidad. M, multiplicidad de canales de entrada de la información. Cuanto más canales intervengan en el aprendizaje en cuestión,
más fácil va a ser incorporar esa información. Por tanto, aquí es donde la metodología de proyectos tiene un sentido absolutamente coherente con este modelo. Si aprendemos las tablas de multiplicar simplemente mirando, la red que construimos es una red visual. Estará en nuestra corteza visual, en el lóbulo occipital. Pero si además de mirar, yo estoy recitando la tabla, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14, incorporo las cortezas auditivas, ¿vale? Que están en las zonas temporales. Si además estoy utilizando las manos, porque trabajo matemáticas manipulativas, 7 por 5 y busco el taponcito donde pone 35 y lo enrosco, o estoy saltando a la comba con las tablas de multiplicar, entrando y saliendo, o jugando al juego de pumba con un globo, con la tabla del 3, y cuando llegan los múltiplos de 3 damos más fuerte al globo y decimos pumba, lo que sea. Estamos incorporando cortezas motoras, sensomotoras, o si incorporamos la música, canciones que tienen que ver con la multiplicación, vean cómo el cerebro de pronto se va expandiendo, la red va siendo cada vez más potente. La E, emoción. Lo que dice Francisco Mora, conectemos aquello que queremos que aprenda el alumno con una emoción intensa y a ser posible positiva, y garantizaremos que esa información se almacena, se ubica en nuestras memorias, porque el cerebro identifica toda emoción intensa, agradable o desagradable como importante y por tanto hay que recordarla. Si es agradable, porque me viene bien para la supervivencia, y si es desagradable e intensa, porque está atentando contra mi supervivencia y por tanto conviene también tenerla en cuenta para no acercarnos a ese estímulo. Así que emoción. La segunda M se la conté el primer día con la primera actividad que yo les propuse. Importancia del movimiento. No aprendamos, cuando haya que aprender, el estar estáticos sentados delante del libro no es el mejor recurso. Ya les expliqué cómo el movimiento afectaba al hipocampo, cómo inhibíamos el cortisol y mejoraba, por lo tanto, los procesos de memorización. También les expliqué cómo esa molécula que era el BDNF, aquella molécula que era el factor neurotrófico derivado del cerebro, actuaba sobre la atención, la memoria y la motivación. Bueno, pues todo aquello que vimos del movimiento tiene que ver también con esto. Así que lo recuerden. Si aún así aparece la O, el olvido, la parte oscura de la memoria, recuerden, repetición. Lo que dice la neurociencia, las neuronas que se activan juntas de forma repetida, que se disparan juntas, al final generan una red sináptica estable. Y se está haciendo simplemente por procesos de repetición. Puede que no me motive las tablas de multiplicar, pero si las repito el número suficiente de veces, al final me las aprendo. Es otro recurso muy potente. La I, de imaginación. Si conectamos lo que tengo que aprender con una imagen visual, el cerebro es muy potente a nivel visual, las imágenes visuales impactan mucho, pero cuanto más estrafalaria, extraña, cuanto más incoherente, mejor, porque esa imagen va a actuar de ancla de recuperación de la información. En este recurso de la imaginación visual se basan los mapas mentales de Tony Buzan. No sé si le suena a este señor y ese modelo de mapas mentales. Sí, perfecto. Porque se basan en esto precisamente. Y es a través de ese ancla visual que unimos al concepto donde estamos potenciando la recuperación del concepto. Porque la mente piensa antes en imágenes que en palabras. Pero recupero luego la palabra a través de la imagen. Y lo último, la asociación. Pues asociación, por ejemplo, haciendo lo que yo acabo de hacer con ustedes, que es a cada letra aplicarles la estrategia. Para que yo, cuando tengo que recordar las 6 estrategias que me interesa contarles, no dependo ya de mi memoria, que ya les he dicho que es una mala memoria, pero tengo mis truquitos y uno de ellos es pensar en cada letra y con cada letra ya no tengo ningún problema, entonces sí que no se me olvida lo que viene después. Y esto lo hemos utilizado muchos todos, ¿no? Las reglas mnemotécnicas, etc. Bueno, ¿qué nos gustaría o necesitamos saber o hacer? Esta es al final, una de las rutinas de pensamiento que nos puede servir también para saber lo que el alumnado sabe de un tema y al final también sacar preguntas. Esta es una rutina de pensamiento de David Perkins. David Perkins tiene un montón de rutinas de pensamiento, es decir, de recursos de desarrollo cognitivo que lo que hacen es, a partir de una propuesta muy sencillita, movilizar en función de la rutina diferentes procesos, unos u otros. En veo, pienso y me pregunto, la cuestión es muy sencilla. Básicamente, aquí tienen un modelo de 2 tareas que yo realizo en algún contexto con mi alumnado. En la primera, yo elegí un contexto que es ese niño en esa barca recogiendo basura y lo que le pido al alumno es que en el primer recuadro me diga lo que ve, pero lo que ve son hechos, ahí no caben las opiniones. No me vale que me diga, veo un niño muy triste que... No.
en la cara no llega a verse ahí la tristeza todavía del niño porque es una imagen. Lo que sí me puedes decir es que ves un niño agachado en el extremo de una barca recogiendo basura, hechos. Luego viene el ¿qué pienso? Veo, pienso, me pregunto, pues pienso. Y pienso que, y ahí es donde me puedes decir, pienso que este niño tiene que ser muy pobre para estar, pienso que este niño, lo que tú, ahí ya sí que caben tus valoraciones. Y finalmente me pregunto, y surgen preguntas muy, muy dispares. Me pregunto por qué ese niño tiene que recoger basura, me pregunto por qué ese niño no está en la escuela, me pregunto dónde estarán los padres de este niño. Cuando esto lo aplicamos también en un contexto de inicio de un proyecto, surgen preguntas muy interesantes donde luego podemos indagar. Otro contexto distinto de aplicación. Vemos ahí esa imagen de esos cuadros tan típicos de Colón, los descubridores llegando, en este caso, a América, lo llamado como el descubrimiento. Muy curioso, ¿no? ¿Descubrimiento de qué? ¿De quién? Y en esta imagen se refleja aquí, a la izquierda, los indígenas que ya habitaban. Aquí están los indígenas descubriendo a los que llegan, lógicamente. El descubrimiento es mutuo. Bueno, y aquí el veo, pienso, le pregunto, aquí hay un matiz distinto para que vean un ejemplo distinto. Le pido a la mitad de mi clase que se coloquen en el contexto de los descubridores. Le pido a la mitad de la clase que se sitúe en el contexto de los indígenas. Y ahora ya, apliquemos la empatía. Desde mis ojos de indígena o mis ojos de descubridor, de conquistador, vamos a plantear qué es lo que yo veo, qué es lo que pienso y qué me pregunto, pero ejerciendo la empatía. ¿Ven las posibilidades de una rutina como esta? A nivel de desarrollo, no solamente también de procesos cognitivos, sino de habilidades socioemocionales, como puede ser la empatía. Otra rutina de Perkins, tiene muchas, ¿vale? Principio, medio, final. Uno de los documentos que tienen en el Moodle, van a encontrar muchos más ejemplos que estos, y todos estos, además, desarrollados. Allí les explico cómo lo podemos aplicar, en qué momento nos es útil en el aula, aunque ahora solamente de unas pinceladas, pero allí van a encontrar todo esto mucho más explicado y con muchos más ejemplos de rutinas de Perkins. Principio, medio y final también a mí me encanta porque pone en juego el pensamiento creativo. Le damos al alumnado una de esas imágenes, un estímulo, da igual, puede ser un vídeo, puede ser lo que queramos, cualquier estímulo potente. Imagínense esta imagen de estas dos mujeres, aquí tan extraña, y le digo a mi alumnado, este es el principio de una historia increíble que quiero que me cuentes. Pónmela por escrito. O este es el final de una historia alucinante. Cuéntame qué pasó. O este es el principio, el punto medio de una historia maravillosa. Cuéntame qué pasó para llegar aquí y cómo acaba. Este es el potencial de esta rutina para trabajar el pensamiento creativo y, por supuesto, la escritura. Y a partir de la escritura también, por supuesto, pues todo lo que va asociado a ella, los procesos de textualización, etc. O puedo poner un estímulo muy diferente. El pingüino, la osa, aquí. Y cuando yo les digo que me inventen aquí su historia, que construyan su historia con esta rutina, pues lo bonito es que de aquí pueden surgir historias muy, muy dispares, porque esto es creatividad pura. Esto puede ser una historia trágica, porque a lo mejor como se cabree el oso se va a comer al pingüino, depende de mi enfoque, o puede ser una bonita historia de amor. O puede ser que el pingüino, que es un gran amigo del oso, y el oso está súper sordo porque le cuesta mucho, tiene un oído muy duro, pues le cuesta mucho levantarse para ir a buscar la comida y entonces el pingüino le ayuda a despertarse todos los días. Yo qué sé, lo que se me ocurre a mí, pero soy yo quien da sentido a esa historia, para que sea mi historia. Esta es una rutina también muy bonita de Perkins. Y solamente por hacer también esa mención a Robert Schwartz, de Destrezas de Pensamiento, estrategias muy potentes. Aquí trabajamos sobre procesos cognitivos también de forma muy versátil, pero muy, muy asentados. Análisis, síntesis, resolución de problemas, toma de decisiones, como decía, fiabilidad de las fuentes. Bueno, aquí me he permitido incorporar una foto de hace unos años con el propio Robert en un seminario internacional que hizo en Madrid, un verano en julio, y en el cual yo ya conocía entonces a Robert, había hecho algunas formaciones con él también, pero aquel año pues me apunté a ese otro seminario y bueno, pues ahí en la entrega de diplomas finales, para que pongan cara también a Robert Schwartz si no lo conocen, que yo siempre digo que es como Papá Noel, porque tiene una cara siempre muy amable, tiene 80 y tantos años y ahí sigue, al pie del cañón, moviéndose por todo el mundo, enseñando el TBL con una generosidad increíble, porque a este hombre ya no le falta dar ponencias para ganar, para vivir, ya lo tiene resuelto. Es profesor emérito de Boston, la Universidad de Boston, ya, pero bueno, ahí tenemos a gran Robert Schwartz, a gran Bob. Y esta es una de sus muchas destrezas de pensamiento, la de comparar, contrastar. Toda destreza se basa en una serie de preguntas muy sencillitas. Fíjese, solo con 4 preguntas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
¿Cuáles son las similitudes y diferencias más importantes de estas que hemos considerado? Y finalmente, ¿qué conclusión te sugieren esas semejanzas y diferencias en ese proceso ya de síntesis? Podemos hacer una comparación realmente efectiva entre cualquier dos realidades. En este caso, un circuito en serie y un circuito en paralelo. Podríamos hacerlo entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. Podríamos hacerlo entre la naranja y el limón. Y esto oralmente en infantil lo hemos hecho, naranja y limón, por ejemplo, en educación infantil con 5 añitos. En qué se parece la naranja y el limón, en qué se diferencia en función de determinados criterios, forma, color, sabor, lo que sea. ¿Cuáles son? Y las preguntas son las mismas a los 5 añitos que en la universidad cuando me pido a mi alumnado que me comparen los modelos cognitivistas del aprendizaje con los modelos constructivistas del aprendizaje, por ejemplo. Las preguntas son las mismas. Este es el potencial de aprender a pensar. Nos va a valer para toda la vida. Siempre se apoyan en 4 preguntas y un organizador gráfico que es lo que aquí les muestro. ¿Qué comparamos? Lo ponemos arriba. ¿En qué se parecen? A continuación. ¿En qué se diferencian pero respecto a criterios? Aquí es donde pondríamos el color, el sabor, la forma, etcétera. Y aquí ya ponemos las diferencias a ambos lados. Y abajo del todo, después de haber reflexionado sobre cuáles son las semejanzas y diferencias importantes, el proceso de conclusión final. Aquí viene a la derecha un modelo que hice para unos alumnos de cuarto de primaria, que era por primera vez se enfrentaban a esta destreza de pensamiento. Nunca la habían trabajado. Hice un modelo simplificado, eliminando la tercera pregunta, y íbamos a comparar estas dos realidades, los bollos industriales, la fruta, y simplemente lo que hice fue darle un poquito más de vistosidad al organizador gráfico, pero en realidad es lo mismo. Estamos trabajando en la misma destreza. Vale. Vamos ya a ir concluyendo. Vamos a la parte final, que nos quedan muy poquitos minutos. Os recuerdo, como siempre, que cualquier duda, bueno, tenemos el WhatsApp, que nos viene también genial. Tenemos el correo electrónico. O saben que en mi página web pueden hacer también información complementaria. Y por ir acabando, como les decía, me gustaría que pusieran sus manos tal y como aparece en la imagen. Es algo que hemos hecho muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Unimos nuestras manos. Bien, vale. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Se sienten bien? Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Genial. Ahora les voy a pedir que hagan algo muy sencillo. Yo siempre, cuando hago este gesto, por costumbre, por automatismo, mi dedo izquierdo se coloca sobre mi dedo derecho. Miren ustedes si lo hacen así o no, porque lo que voy a hacer yo es justo ahora cambiar. Voy a hacer lo contrario, y es lo que van a hacer ustedes. He colocado mi dedo derecho sobre el izquierdo, he cambiado mi mano para hacer algo que no hago nunca o casi nunca. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué sensación tienen ahora? Como incómodos, ¿no? Como sí. Falta de costumbres. Sí. Muy bien, Beatriz. Cierta incomodidad, ¿verdad? Hombre, no es mucha porque es un cambio de dedos, pero si solamente cambiar unos dedos de posición ya me genera cierta incomodidad, ostras, ¿qué le está pasando? De pronto, algo que ya manejábamos desde los ganglios basales, desde el límbico, que estaba absolutamente automatizado, lo he sacado de su punto de automatismo y mi cerebro ha protestado. He dicho, Martín, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Cuando queremos trabajar en el aula con metodologías como el ABP, necesariamente salimos de nuestra zona de confort. Cada vez que queremos cambiar algo, incorporamos las destrezas de pensamiento, inevitablemente salimos de la zona de confort. Ahora bien, recuerden, hemos hablado de plasticidad cerebral. El cerebro no crece si no lo sacamos de nuestra zona de confort. Yo puedo estar repitiendo todo el día lo mismo. Puedo estar haciendo flexiones en el suelo todo el día, 100 flexiones todos los días. ¿Voy a ganar algo? No. Después de un tiempo, si me pego 20 años haciendo 100 flexiones al día, no mejoraré nada. Para mejorar, tengo que salir de mi zona de confort, tanto con mi cuerpo como con mi cerebro. Así que, sabiendo la importancia de salir de la zona de confort, yo les invito a que, por supuesto, si no lo han probado yo, ya hagan alguna prueba con estos cambios metodológicos, porque sabemos que salen de la zona de confort, nos sacará, pero eso permitirá que crezcamos como seres humanos, permitirá que nuestro cerebro crezca, evolucione, se desarrolle. Y esta es mi última diapositiva. El poder de la imaginación. Si puedes imaginarlo, la frase está incompleta, no me la completen todavía, porque antes de que la completen, una propuesta de ejercicio. Ven esas dos manos que hay allí, les voy a pedir que hagan lo mismo, que se fijen en las líneas de flexión de la muñeca, tenemos las líneas de flexión, las pongan en paralelo y a partir de aquí junten las dos manos para comprobar
si los dedos corazón, los dedos más largos, están a la misma altura, son de la misma longitud, o bien tenemos un dedo corazón de una mano más largo que otro, que no pasaría nada, sería simplemente algo que nos caracteriza, no más. Pero una vez que saben si son igual de largos o no, lo tienen ya claro, separamos las manos y lo que les voy a pedir ahora les va a resultar un poquito extraño. Y les voy a decir que se lo tomen en serio, aunque les parezca que es poco serio lo que les voy a plantear. Voy a coger la mano derecha. Yo en mi caso ya he visto que son iguales. Voy a coger la mano derecha. Voy a fijarme en el dedo y les voy a pedir que hagan lo mismo. Fíjense en el dedo corazón de su mano derecha. Centren toda su atención en ese dedo y por tanto centren su visión, su vista, ya no en mí, no en la pantalla, sino en el dedo corazón de la mano derecha como estoy haciendo yo. Quiero que a partir de que ahora tienen su vista focalizada en ese dedo, piensen de forma intensa, potente y con convicción que ese dedo va a crecer. Piensen lo siguiente: crece, crece. Repítanse este mensaje, por favor. Crece, crece, más. No lo muevan para nada, por supuesto, no hagan ninguna trampa, no lo muevan, pero manden este mensaje potente, con convicción. Crece, crece, más, crece, más, todavía más. Sientan que crece, siéntanlo. Y ahora, por favor, ahora ya, rápidamente, unimos de nuevo las líneas de las manos para no hacer ninguna trampa. Juntamos las manos y, por favor, comprueben si ha crecido. A mí me ha crecido, no sé a ustedes. ¿A alguien le ha crecido? A mí me creció, mire. A mí me creció. No le crece a todo el mundo, no, pero yo digo una cosa: si no les ha crecido no es mi culpa, es un problema de imaginación. Y estamos. Ahora bien, una vez que este pequeño juego, que lo pueden hacer con sus alumnos, ya lo han hecho, si puedes imaginarlo, ¿cómo se podría acabar esa frase? Si puedes crearlo. Puedes lograrlo. Puedes crearlo, puedes lograrlo. Vale, pues yo ahora les voy a decir una cosa. Soy muy malo porque les he inducido una respuesta que es incorrecta. Porque si puedes imaginarlo, puedes lograrlo, es una creencia irracional. Albert Ellis, el gran psicólogo que investigó sobre las creencias irracionales, nos diría: eso es una creencia irracional. ¿Por qué? Porque para lograr algo no basta con imaginarlo. Además hace falta que muchas condiciones, aptitudes, se pongan también en juego. El mensaje que a veces lanzamos al niño: si te esfuerzas lo vas a conseguir, si tú quieres lo consigues, es un mensaje muy engañoso. Porque no todos los niños, no todos los seres humanos podemos conseguir cualquier cosa. Necesitamos también otras cosas, actitudes, y que la vida además nos apoye. Pero hay un mensaje que sí que es verdad, y es como yo quiero acabarles esa frase. Si puedes imaginarlo, ya has empezado a conseguirlo, o has empezado a lograrlo. A lo mejor no se llega a conseguir, pero al menos has empezado. Porque lo que sí que es cierto es que si no te lo imaginas, ni siquiera vas a conseguirlo. Nunca lo conseguirás. Cualquier cosa en la vida, cualquier objeto que tengan ustedes delante, lo que sea, antes alguien lo imaginó. A mí hay una anécdota, y con esto acabo, que me encantó cuando la leí, sobre Walt Disney. Cuando estaban construyendo su proyecto del parque de atracciones, el primero es el de Orlando, supongo, no lo conozco, pero los bancos le denegaban los préstamos. Aquí fue un proceso muy lento, porque aquí era muy extraño lo que ellos pedían. Crear un parque de atracciones no existía ese concepto hasta ese momento, pero cuando ya lo consiguieron, el préstamo, y ya construirlo, llevarlo a la realidad, en Walt Disney había muerto. Su hermano, que había estado trabajando con él, fue el que gestionó ese proceso final de inaugurarlo. Un periodista, entrevistando a su hermano en el momento de la inauguración, le dijo: qué lástima que su hermano no esté aquí para poder verlo. Y dicen que el hermano respondió: te equivocas, él fue el primero que lo vio, porque lo vio en su imaginación. Así que imaginen ese ideal de alumno, ese ideal de persona, ese ideal de colegio, de centro que quieren, porque una vez que lo han imaginado ya están en camino de conseguirlo. Luego habrá que hacer más cosas, pero si no se imagina, no se alcanzará nunca. Un placer, gracias por su atención, y cualquier pregunta, pues yo, como siempre, encantado de responderles. Voy a dejar de compartir, para así ya nos vemos en pantalla completa. Así. Bueno, espero que no haberles ni atosigado con mucha información ni aburrido. Espero. Para nada, doctor. Muy bien, muy amena su plática, su clase, doctor.
esas actividades que intercala entre la información que nos da, hace que su clase sea muy de gran, perdón, me puse nerviosa, que sea muy interesante. Y la verdad, pues esos juegos igual usted nos transmite que también podamos nosotros compartirlo e ir imaginándonos las clases que podemos brindar nosotros a nuestros alumnos, ¿verdad? Esa es la idea. Son cuñas cognitivas, tienen que ver con el mensaje que yo le quiero trasladar. Si las tengo que adaptar para trabajar otro mensaje, las adapto. Son muy adaptables, son muy versátiles. Y tener un buen banco de ellas es un excelente recurso para reconquistar la atención de nuestro alumnado. Eso que yo muchas veces lo cuento cuando hablamos de la atención con los profesores, no tendría sentido si yo no lo utilizara. Tiene que ser el recurso que yo utilizo porque es lo que sabemos que nos funciona. Entonces, ir adquiriendo un buen banco de recursos motrices, sensoriales, auditivos, de muy diferentes sentidos, y en función de cómo va la clase y el contenido, yo adapto e incorporo. Vamos incluyéndolos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Creo que ninguna. Me oigo de repente. Voy a cerrar. Hace eco en alguno de las. Bueno, no importa. Pues si no hay ninguna pregunta, un placer de nuevo. Gracias por este ratito que hemos compartido. Y, por supuesto, aparte de la invitación que nos ha lanzado Jesús a todos para su presentación, yo les lanzo la del jueves que viene, esa sesión sobre inteligencia emocional y aprendizaje, que estoy seguro que va a ser muy, muy interesante. A mí es una temática que me fascina por el potencial que tiene, y no solo en lo educativo, también en lo personal, ¿no? Así que será un placer volver a verles las caras allí. Y yo creo que voy a utilizar el mismo modelo que hoy, de convertiré mi PowerPoint con duplicaciones, a ver si no cometo ningún fallo, para, si es posible, seguir viéndoles las caras, porque eso me aporta un cierto feedback que yo creo que es imprescindible, ¿no? Si no, la sensación de desamparo, que supongo que también la vivirán ustedes cuando tienen que dar una clase online sin ver a los alumnos, esa sensación es muy desagradable. Y hoy se me ha ocurrido hacer el cambio y me he sentido mucho más a gusto. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A descansar. Hasta luego. Gracias.